Vamos. Bueno, y ahora vamos a compartir la pantalla. Ujú. Compartir. Gracias, lo tenía ahí seleccionado y Y que todo. vos tenés todo chiquitito, entonces difícil. Bueno, compartir. Hace difícil. Y ustedes dicen si se ven. ¿Se ven? Sí, 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 sí. perfecto. Bueno, Cominciamo, cominciamo. Sí, sí. Tenemos una paciente de 60 años que no fuma, que es ama de casa, que hace actividad física 3 veces por semana y su motivo de consulta es hirsutismo facial de casi 10 años de evolución. Como antecedentes clínicos tiene hipotiroidismo y está tratada con levotiroxina 100 microgramos por día. Como antecedentes quirúrgicos, le quitaron un quiste de ovario a los 37 años, tuvo su menarca a los 11, su ritmo menstrual era regular 5, 28, 30. Como método anticonceptivo en su momento usaba condón. Tuvo 2 embarazos, 2 cesáreas por chicos con que tenían menos de 4 kilos, les dio de mamar y tuvo su menopausia a los 50, es decir, hace 10 años. Presentó síndrome climatérico y recibió terapia hormonal por algunos meses. Ahora no tiene síntomas vasomotores y no tiene antecedentes familiares de diabetes, ni tiroidopatías, ni cánceres ginecológicos. Y consultó a su dermatólogo por este aumento de vello en el mentón que la deriva para nuestra evaluación. al examen clínico encontramos una paciente que tiene un índice de masa corporal de 25,8. Su presión arterial fue de 130/80, su circunferencia de cintura de 90 centímetros. Cuando la revisamos, esta paciente es de una paciente que vimos hace como 30 años con Susana en el hospital de clínicas, perdón, en el francés, Sí. que no era Milstein, era hospital francés. Y recordamos que vino solamente con vello en el mentón y lo tenía largos, eran pelos largos y Susana dijo, se puede hacer una trencita porque tenía varios largos y blancos, y principalmente en el mentón, porque no tenía en el resto del cuerpo hirsutismo, no tenía acné, ni tenía alopecia, y tampoco presentaba acantosis nigricans. Y ella cuenta que el hirsutismo comenzó alrededor de la menopausia, que compromete solamente la región del mentón y era principalmente Pelo blanco. blanco. Exacto. Entonces la pregunta es, esta paciente que viene por este hirsutismo localizado, ¿y qué hacemos? Y que la deriva a la dermatóloga. La deriva a la dermatóloga, porque, bueno, puede ser que no hagamos nada, pero Sí. la deriva a la dermatóloga, así que algo tenemos que hacer. Escuchamos. Se durmieron todos. No, tenemos que hablar. Y Obvio. obvio. Bueno, en realidad yo no conozco a la paciente, en esa época todavía no era endocrinóloga, Qué lindo. pero no es que tiene un hirsutismo franco, Mm, mm. tiene un poquito de aumento de vello a nivel local nada más, que coincide cuando ella perdió el estradiol, con lo cual su relación estrógenos-andrógenos se invirtió. Yo no le veo, o Correcto. sea, la paciente la veo clínicamente bien, tiene un índice de masa corporal de 25,8, déjense de jorobar, no enfermemos a la gente, hace Muy bien. gimnasia, la señora no está hipertensa. Yo le diría, si estuviera en Córdoba con la doctora Fuchs, que compre esa cremita que ella consigue allá antiandrogénica, Ahí si la tenés no, a Noelia. Noelia Ramos que trabaja con... Noelia, ayúdanos con lo que ustedes usan en Córdoba. Esperá que Y no si no, llegamos al tratamiento. Esperá. Pero Ah, nos spoileó pero la paciente ya, Mariana. no, Ya que hizo todo. estudiar, no pienso en una patología endocrina o ginecoendocrina, me parece que yo no le haría nada. Muy bien. Yo puedo preguntar algo. Sí. Sí. ¿Tiene un PAP? Yo le haría el control ginecológico, iba a decir, Bueno, Mm, Sí, a de estudiarla, estudios. tenía, claro. arrancar a estudiarla, Bueno, arrancar hay con que ver si laboratorio. es trófico o no es trófico, porque por ahí. Tenía un papá, tenía todo su control Esperá que Ay, ahora perdón. vienen. Ahora vienen. Bueno, a ver, como la derivaron y bueno, queríamos
ustedes querían saber qué había, se le pidió todo Los esto. andrógenos. Claro. Aunque coincidimos que en la práctica, como sabemos que es, o sospechamos que puede ser, quizá no se lo hubiéramos pedido. Pero bueno, acá tenemos los estudios de la paciente. ¿Y qué nos da? Glucemia de 82 miligramos por ciento, una insulinemia de 10, lo que hace un OMA de 2,02, un colesterol total de 232 con un HDL de 52, un LDL de 141, triglicéridos de 145 miligramos por ciento, una TSH normal de 2,5 con una T4 total de 8 y obviamente le pedimos andrógenos en ese momento, que estaba Damilano, que era la delta 4 androstenediona que le dio 1,03, quiere decir que dentro del límite normal, la testo total de 0,2, pensamos tal vez es un aumento de la testo libre, porque tenía sobrepeso, pero también nos dio normal la testo libre. Un sulfato de dihidroepiandrosterona normal de 1140 para el valor de hasta 4300 y también una 17 hidroxiprogesterona normal. Entonces, ¿qué sabemos que ocurre en la posmenopausia? Que de alguna manera Marianita ya nos informó un poquito con relación al hiperandrogenismo fisiológico. Y justamente la caída abrupta de estrógenos, el aumento del LH estimula las células de la teca y produce aumento de andrógenos. La caída de los andrógenos sabemos que es progresiva, pero ya viene cayendo a partir de los 20 años, y el descenso de los niveles de SHBG colabora para tener más testosterona libre. Entonces, este combo nos da una relación variable distinta que es estimulante para que aparezcan estos signos androgénicos. Y entonces acá, como dijo Doris, la disminución de la producción de inhibina y del estradiol es la que hace que se desinhiban las gonadotrofinas, el aumento del LH estimula las células de la teca, esto aumenta los andrógenos y por eso se dice que el ovario en la posmenopausia es básicamente un productor androgénico. No estrogénicos, sino, y eso se mantiene prácticamente por más de 10 años. Bueno, esto es una diapositiva vieja para ejemplificar esto, aunque en realidad no está bien esto, porque esto es solo de un pool de andrógenos que nosotros podríamos medir con los kits que se utilizan para medir con lo que se usa electroquimioluminiscencia o quimioluminiscencia, que no son muy fiables, pero es lo que se utiliza acá. Entonces, lo que vemos que el pool de andrógenos, acá no es testosterona, acá hay que poner pool de andrógenos. Sí, igual está en la otra cada uno. Bueno, Sí. el pool de andrógenos es máximo a partir de los 20 años y ya a los 40 años es la mitad. Y después es un enlentecimiento del descenso, pero de todo el pool. Con la testosterona particularmente, las cosas son distintas. Mientras que con respecto a los estrógenos, ustedes ven que se produce la brusca caída a nivel de la menopausia. Y esto hace una relación andrógeno-estrógeno totalmente distinta que cuando se tenían estrógenos. Esto es lo que decías vos, Marianita. Y acá es lo que vos decís, acá están separados los andrógenos clásicos, que son la delta 4 androstenediona, fíjense acá el que está en verde, la testosterona, que está en turquesa, y el sulfato de hidroepiandrosterona, que está en, ¿qué es esto? Lila, violeta, bueno. Que es el que más realmente desciende, que tiene una Claro. curva descendente más marcada. Pero ustedes fíjense, la testosterona, que su variación es muy pequeña, y fíjense que hay dos andrógenos que no se pueden dosar, que no se dosan habitualmente, que no caen. Uno es el 11-hidroxi delta 4 y el otro es la 11-ketotestosterona. Es que en realidad no sabemos cómo es el estatus androgénico de las mujeres, porque hay dos que no descienden. Y la testosterona es la que menos desciende y encima, como bajan los estrógenos, hay un estímulo para producir más andrógenos, con lo cual aparece esta sintomatología que refieren muchísimas pacientes en esta etapa de la vida.
totalmente. Entonces, esto es lo que decía. Acabamos de decir. Claro, este es un gráfico viejo del SWAN, ¿se Del acuerdan? SWAN ese. Que era multiétnico, multicéntrico, que lo que hizo es ver qué pasaba con los niveles de estradiol, cómo bajaban. Estos eran, el SWAN es el gran estudio de mujeres en transición a la menopausia. Y se siguieron longitudinalmente y acá en líneas punteadas, en rombos, tenemos qué pasaba con el estradiol. Fíjense cómo en la transición hay un abrupto descenso de 12% por año, mientras que cuando miraban la testosterona, hay un descenso, casi no modifica, pero es muy bajo, de 3,1%. Y eso hace que la relación andrógenos-estrógenos sea en aumento para el andrógeno, que justifica todo esto que estamos viendo. Los síntomas, ¿no? Y que además generalmente son los que comprometen la zona de la barbilla. Entonces, un hiperandrogenismo fisiológico de la posmenopausia se caracteriza por hirsutismo leve, fíjense que generalmente facial, suele ser un vello terminal ralo, habitualmente en el mentón. Los andrógenos séricos se encuentran en rango normal y se trata, como dijo Mariana, de una entidad totalmente fisiológica. No vamos a enfermar a las pacientes, Mariana, quédate tranquila. Gracias. Muy No, pero a ver, yo soy pro 17 hidroxi y ustedes lo saben. A mí me gustan, pero una señora de 60 años que ya cumplió un maternidad, obvio. no le hubiera pedido nunca. Entiendo que muchas veces, y más hace 30 años, pedíamos todo porque necesitábamos saber dónde estábamos parados. Y más Pero que nada, hoy, Mariana, ¿sabes por qué? Porque la derivó la la endocrinóloga, dermatóloga la dermatóloga, para decirle esto es totalmente normal. es fisiológico. Pero se Exacto. tiene que ir, como vos decías muy bien, a tratamiento, si le molesta a la señora, exclusivamente cosmético. Ujú. ¿Y qué puede ser? Modificador biológico del crecimiento folicular, este es el Vánica, ¿El el Vánica? clorhidrato de flornitina, que se hace localmente y justo una de las zonas aprobada es la zona del mentón. La decoloración, pero ella no lo servía porque tenía ya Ya los tenía decolorado, los tenía blanco. La depilación, bueno, la epilación o el láser o la El electrólisis. tema del láser, que para los pelos blancos No no, responde. no actúa para nada. Exacto. Y entonces, este es el clorhidrato de eflornitina que inhibe a la ornitina de carboxilasa, que es la que interviene en el crecimiento del folículo piloso, y generalmente se hace tratamiento por 4 meses, ¿no? Sí, por 4,24. ¿Cuánto es? Sí, Sí. Y lo que se ve son buenos resultados. En general, se está usando más que nada como coadyuvante para el tratamiento del láser. Y lo que decía recién Doris, que cuando el folículo piloso es ya blanco o muy rubio, no se recomienda el realizar el láser, sino que se recomienda la electrólisis. De hecho, sí. las guías de hirsutismo hablan que el único tratamiento realmente definitivo es la electrólisis, porque destruye totalmente el El folículo folículo. piloso. Me acuerdo que en ese momento Susana tenía una conocida que hacía electrólisis y la mandó a ella, Violeta Casanova. Nunca la conocí, pero me acuerdo que le decía, tenés que ir a la doctora que te hace electrólisis. Claro, es doloroso porque tiene que ir a cada folículo Cada piloso, pero es totalmente definitivo. definitivo. Hay algo sí, que se llama hipertricosis paradojal, que pasa en pacientes, muy bajo porcentaje de pacientes que hacen el láser, donde se observa un crecimiento paradójico del vello, y esto se ve principalmente en las chicas, en las mujeres que son del Mediterráneo o en Oriente Medio. Y entonces fíjense que las guías, estas son las guías de tratamiento del hirsutismo, que dice que cuando recomendamos entonces la electrólisis sobre el láser en aquellas pacientes que tienen un pelo blanco o muy rubio, muy claro, o aquellas pacientes que son mediterráneas o del Oriente Medio y tenemos alto riesgo de que hagan, Esta claro, cosa paradojal. exacto. Y acá tenemos antiandrógenos. ¿Qué le podemos dar? Bueno, los Too antiandrógenos. much, ¿no? Esto me parece como Sí. too much.
Sí. A esa paciente, Sí. Susana, me acuerdo que la mandó a hacer electrólisis, porque tenía, no sé, 15 pelos, pero eran largos, que juro que se podía hacer una trenza. Dijimos, ¿por qué no se los saca si nosotros le vamos a creer? Bueno, los tratamientos son o inhibir la 5-alfa reductasa, como es el finasteride o el dutasteride, o Inhibir la unión al claro, receptor. competir, entonces, que son la espironolactona, la flutamida, la ciproterona, la drospirenona y la clascoterona, que solamente viene para tratamiento local. Y hay cremas de locales con, ¿cómo se llama? Canrenona, creo que es el metabolito de la espironolactona. Y creo que también hay con finasteride. No sé, Noelia, ¿a qué crema se refería? em, Sí. a- Finasteride, sí, en crema al 25%, la mandamos a preparar y espironolactona al 15%. claro. Ok. Así. Eso es lo que Ese vos va. decías. Sí. Pero solo los cordobeses tienen. Acá no hemos conseguido que nadie nos haga, los envidio. Ah, mira. Ay, tienen que mandarle la fórmula. ¿Y a quién se lo manda? Tenemos farmacias que sabemos que preparan, como mandamos a preparar fósforos, algunas cosas preparadas magistrales y le preparan la crema. Sí. El Bánica no vino nunca acá. Sí, sí, creo que está. Vánica hay acá. Sí, 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 hay sí. acá. Hay Antes lo acá. mandábamos Sí. a preparar también, cuando no No, es. pero Vánica hay. Las pacientes pueden comprar. Esta sí, para lugares puntuales. Exacto. Pero Oh, el antiandrogénico, yo solo sé que las chicas de Córdoba, porque Caro siempre nos explica, Carolina Fuchs, la doctora Carolina Fuchs, eso que compran allá, que la mandan a preparar y que siempre tuvieron buen resultado con las pacientes. bueno, muy bien. A ver, sigamos. ¿Qué tenemos acá? Y entonces, ¿Cuáles podrían ser otras causas de hiperandrogenismo, obviamente más severo, diferentes al hiperandrogenismo fisiológico que acabamos de relacionar? El SOP, pero bueno, ahora se llama distinto, tenemos que hablar de síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Ah, me cuesta, ¿eh? Hipertecosis ovárica, tumores androgénicos, insuficiencia suprarrenal congénita no clásica y síndrome de Cushing y otras causas. No olvidarse nunca de la causa iatrogénica, uso de medicamentos. Ahora que vienen tanto los chips y las cremas y las cosas, ujú. siempre preguntar si la señora se está poniendo alguna de estas cosas que nos quieren vender por las redes. A veces lo que pasa es que las pacientes saben que vos no estás de acuerdo, entonces no te lo No te lo dicen. dicen. Y entonces le pedís análisis de sangre y tenés una testo altísima y decís, che, a ver qué pasó acá. Bueno, y esto es un Meet the Professor del Endo 2023, donde habla cómo hacemos la valoración en una paciente que consulta por exceso de andrógenos. Y entonces, Entonces, ¿qué debemos hacer? ujú, Tenemos que saber la edad de presentación, valorar la severidad de los síntomas. Puede asociarse con un sangrado de la posmenopausia por una estimulación del endometrio. Rápido desarrollo de los síntomas, con qué velocidad se generó, eso es un elemento muy importante, sobre todo cuando estamos sospechando algún tumor. Y uso de medicamentos o de suplementos, lo que acabamos de decir de las pacientes que se ponen los chips y no lo dicen. y en el examen físico vamos a evaluar los signos vitales, obviamente, determinar la presión arterial, determinar el índice de masa corporal, buscar signos de insulinoresistencia, es decir, si tiene acantosis nigricans, determinar la circunferencia del cuello. Vamos a ver si tiene hiperandrogenismo. Nosotros utilizamos el score de Ferriman y Galway. Vamos a ver qué pasa con el examen mamario y de genitales. A ver si tiene clitoromegalia. Exacto, y además si refiere a atrofia mamaria, porque a veces el gran aumento de andrógenos Sí. en casos tumorales puede dar atrofia mamaria, y también la masa muscular. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan que había una paciente que vino y que le mostraba los bíceps a Susana? Esa que tenía creo que un tumor de Lady. ¿Y cuáles serían ¿Hay alguien en que estaba hablando? ¿O quería hacer un comentario? Porque se escucha un ruidito. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones? Hirsutismo, acné, alopecia sobre todo la bien androgénica de acá, de las sienes, hemorragia genital, incluso virilización.
¿Qué le vamos a pedir en el laboratorio? Obviamente, además del laboratorio metabólico, si lo amerita, vamos a pedirle los andrógenos. Esto es testo total, sulfato de dihidroepiandrosterona, delta 4 androstenediona, gonadotrofinas, LH-FSH, que deberían estar altas porque Mm. están posmenopausia, y la 17-hidroxiprogesterona. Porque vimos que hay raros casos, pero hay casos que... ¿Se acuerdan que en el hospital tenemos una paciente que tiene una hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardío que le hicimos el diagnóstico nosotros? ¿Te acordás, Vito? ¿O Eli? Que es una paciente posmenopáusica, que vino por hiperandrogenismo de la posmenopausia, en realidad tenía clítoromegalia, la mandaron de patología vulvar, y bueno, y tenía una 17 hidroxibasal de 15, me acuerdo del apellido y todo. Dale. No, yo no me acuerdo. ¿Vos ya? Tampoco me acuerdo. Yo sí me Tenemos una, acuerdo. pero no es posmenopáusica. Claro, no, esta es posmenopáusica que la mandaron de patología vulvar porque le llamaba la atención el clítoris que Era estaba... la que leía las cartas, que nos dijo que éramos Exacto. media depravaditas sexuales, me dijo. Ah, Exactamente. Eso te acordás. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? con este caso. No, quiero contar algo yo, ya que Cuente, estoy. cuente. Cuente. Vieron que ustedes comentaron que pueden tener sangrado de la posmenopausia. Ujú. Yo estuve en el clínicas con el grupo, todavía no estaba Gladys, después me fui cuando fui mamá, qué sé yo, y volví por una paciente que yo seguía en mi consultorio, en ese momento tendría 78 años la señora, que yo la veía por cáncer de tiroides, nada que ver. La vi, la atendí, estaba bien controlada, ¿verdad? Y cuando se está yendo me dice, le cuento que volví a menstruar. ¿Que qué? Le digo yo. Que volví a menstruar ya 2 veces. No, no, eso no es normal. Mi ginecólogo no se preocupó mucho, me dice. Bueno, espere. Digo, mídase estas hormonas y vamos a verla en el hospital. Volví y la vi con Gladys y Georgina Blanco. La señora tenía un tumor ovárico funcionante de 10 centímetros, testo altísimo. No tenía mucha manifestación clínica de hiperandrogenismo, pero lo que encontró Georgina es que en los últimos 5 controles ginecológicos tenía un PAP trófico, Trófico. como si la señora tuviera, porque nosotros decíamos, ¿cuánto hace que esta mujer tiene esto? Totalmente. Si no sabía. Y ahí nos dimos cuenta que por lo menos 5 Estaba años. todo. Sí. Porque en todos los... ¿Y qué le decía? Pero buenísimo, señora, volví a tener trofismo. Señora, usted tiene un estrógeno por las nubes, una testa por las nubes. Bueno, y era un tumor maligno, cosa que también es raro. El Fue un carcinoma de células cáncer, claras. Sí. sí, era un Lo cáncer presentamos de... el Ateneo pasado, ¿se acuerdan, chicas? Ah, Que pusimos el trabajo. bueno, porque esa la publicamos. Pero, Exacto, digamos, sí. el motivo que me llevó a estudiarla y a volver al hospital fue el sangrado de la posmenopausia, Bueno, Sí, que era total. lo que ponían ustedes, que puede presentar sangrado por conversión a estradiol. Eso, nada más. tal Sí, cual. no, muy Sí, bien, muy bien. Y justamente por suerte lo presentamos este caso, tu caso clínico, muy bien. en el Ateneo pasado, porque claro, son casos raros, ¿no? Que Y decimos. creo que está en el trabajo Y de... bueno, ahora en En lo que presenta Zulma, va a Sí. estar claro, porque es la recopilación de 7 casos, que tenemos más igual, pero bueno, 7 casos de los últimos años de pacientes que consultaron con tumores, es decir, funcionante. producción hormonal de andrógenos por ovario. Buenísimo. ¿Seguimos? Dale. Sí, Bueno, no es nuestra, ¿eh? Es una referencia bibliográfica, a nosotros nos gusta mucho buscar casos clínicos también. El Journal de Endocrinología y Metabolismo tiene otra revista que es Case Report y el Clinical Endocrinology cada tanto saca algunos Case Report. Y esta es una paciente de 72 años referida al Departamento de Endocrinología por hirsutismo de 20 años de evolución que afecta principalmente su cara y torso. Su hirsutismo se inició inmediatamente luego de la menopausia, 52 años, quiere decir que viene 20 años con hirsutismo. Ujú. Pero no refería, fíjense qué importante acá, no refería historias previas de irregularidades menstruales, no refería historia previa de hiperandrogenismo, ni de infertilidad durante los años reproductivos que sugieran un SOMP.
pongamos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque si la paciente viene con un hirsutismo que ya lo tenía antes y que aumentó clínicamente algo, no, pero que nunca llega a la virilización, uno piensa que puede ser un diagnóstico de SOMP retrospectiva. Tenía como antecedentes 3 recién nacidos vivos, 2 abortos espontáneos y un parto de feto muerto. Refiere que su hirsutismo incrementó progresivamente sobre el periodo de 20 años, acompañado por cambio gradual de sus rasgos faciales, con comienzo de alopecia androgénica y abaritonamiento de la voz sobre el periodo de 2 a 3 años previos. Quiere decir que acá ya estamos sospechando o oliendo que hay una gran producción de andrógenos porque hay virilización. Y un SOP no va a llevar a virilización. Dice que su historia médica personal incluye hipertensión arterial, un ACV a los 58 años y diabetes 2 a los 61 años. Al examen físico se observa alopecia androgénica con rasgos faciales parcialmente masculinizados y presencia de clítoromegalia, con ausencia de rasgos de Cushing, ni estrías ni nada de eso. Peso 78, talla 1,60 m, índice de masa corporal de 28, una TA de 125,66, pero creo que estaba medicada. Se encuentra medicada con sulfonilurea, glicazide, no sé qué es, bloqueante de receptores de angiotensina, bloqueador de canal de calcio, nodipina, bloqueador de la absorción de colesterol, ezetimibe, y refiere intolerancia a todas las formas de metformina y estatinas. Se solicita laboratorio hormonal confirmándose hiperandrogenismo bioquímico y ahora lo van a ver. Bueno, un atesto de 4,2 para un valor normal de 3,2, una testosterona libre por cálculo de 94 para un valor normal de menos 25. Que dice que este también está alto, no lo marca. Las que corresponden a la glándula suprarrenal, todas normales. Y la ecografía pelviana informó leve agrandamiento del ovario derecho con endometrio irregular, quístico, levemente engrosado de 6 milímetros de espesor, considerado normal en en la posmenopausia hasta 5 milímetros, y tenía múltiples miomas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha y qué se les ocurre pedirle a esta señora? Ahora hablen. Vos, Una Mariana, hipertecosis ovárica, el diagnóstico de sospecha. muy bien. Muy bien. Y que entonces, ¿por qué decís la hipertecosis y no? Porque todo lo metabólico que tiene, que está asociado, que es diabética, hipertensa, Muy más que tiene bien, el ovario agrandado Excelente. muy y bien. la testo alta. ¿Y se te ocurre o se les ocurre otro estudio de laboratorio para pedirle? Ay, qué silencio. Mariana, habla si querés. Ahí me desmuteo. No, coincido con Solange, o sea, el primer diagnóstico debería ser en su contexto metabólico la hipertricosis ovárica. Lo que me llama la atención es que tuvo un feto muerto y 2 abortos espontáneos. Ahí nadie la estudió. Y en la Con feto bibliografía muerto no ya la dice hacen nada. estudio. Nada. Nada. No. Bien. ¿Puedo pedir Y si es vuelven a la muy diapositiva distinta a anterior la un segundo? muy ¿Esta? distinta a la ¿Estás? señora Sí. anterior que tenía 4 pelos largos en la barbilla, Exacto. a esta señora que tiene Algo. virilización. Ahí, Claro. la virilización, yo digo, red flag. Nos ocupamos. Sí, exacto. ¿Ya esta es la que querías ver o la Sí, anterior? sí, sí. Quería ver de vuelta la medicación, perdón. Sí, No, Claro, gracias. a ver qué. amlodipina, ezetimibe, candesartán y glicacida. Ya glicacida casi no usamos. Este es del 18 publicado. No recuerdo de dónde. Sí, ¿Ustedes saben qué se hace para confirmar que es ovárico y no adrenal la producción de un andrógeno cuando está alto? ¿Qué estudio? Hay un estudio dinámico que se puede hacer. Con gonadotrofinas. Con Claro, análogos, exacto. análogos de gonato. Lo aprendí de vos, Gladys.
con Sí, la paciente análogos, bueno, consulté. que lo Con aprendimos tu nosotros de paciente, Flor. claro, con tu paciente, análogos de GNRH. Acá tenemos prácticamente la sospecha absoluta, pero si quisiéramos ponerle el sello, a De pesar queso ovárico. de que es O si ovárico, la paciente está temerosa de cómo seguir cómo seguir el tratamiento, lo que sea, también eso apoya bastante. A mí Claro. me parece que al que convencemos de entrar y sacar los ovarios es al cirujano. Yo en esta paciente tiene sulfato de anormal, el 7 normal, tiene un ovario más grande que el otro. Me parece que no nos quedan tantas dudas de que esto sea ovárico. mm, Esta señora es posmenopáusica, pero a veces nos pasa en pacientes premenopáusicas que el cirujano te dice, ay, sacar un ovario, no, no me cierra, mirá si es de otro lado, y ahí también nos sirve. Exacto, Como exacto. nosotros no sabemos operar, tenemos que convencer a alguien siempre. de Ujú. todas formas esta tenía 72, así que Sí, sí, era fácil de... Claro, era esta fácil de señora, convencer. sí. Bueno, Pero bueno, se hizo el test de GNRH. Entonces le dieron 3,75 miligramos intramuscular de acetato de leuprolide y a las 8 semanas, fíjense que a los 2 meses le dosaron. Nosotros en general ya al mes le dosamos. Y entonces, ¿qué vieron? Que la testo total, que era de 4,2, acuérdense que producción se determina con testo total, no con testo libre. Entonces, testo total de 4,2 a los 28 días, bueno, en este caso se lo dosaron a las 8 semanas, se normalizó. inhibió totalmente. Exacto, se inhibió ¿Te totalmente. acuerdas la paciente que siempre cuenta Susana que el ginecólogo este tan famoso, Ah, sí, esa sí. no tenía nada, Imágenes, no tenía imagen? Y sí, Susana le hizo esto y le dijo, opérela, que es de ovario. que es de Sí, ovario. sí, Y sí, sí. tal cual la anatomía patológica dio el de Ujú. ovario. Bueno, ¿qué sugiere entonces que este test inhibió y suprimió la testosterona total? Este es muy fácil, ¿no? Obvio. A ver, vamos a ver, ¿qué opinan? Es tramposo esto, ¿eh? ¿Para qué sirve el test de Quiere inhibición? diferenciar causas ováricas y adrenales, pero no si Claro, es oral o hipertricosis. Exacto, claro. Permite diferenciar, solamente nos dice que es ovárico, pero no nos dice que fuera exactamente que. la causa, ¿no? Mm. Entonces, acá obviamente, como dijeron, sospechamos entonces una hipertecosis Ajá. ovárica. Bueno, entonces con sospecha de hipertricosis ovárica, aumento tumor virilizante de ovario no podía ser definitivamente descartado, se le informa a la paciente quien elige inicialmente un manejo médico con espironolactona. Este medicamento mantuvo los niveles séricos de testo dentro del rasgo posmenopáusico, pero no pudo sostenerla a largo plazo debido a náuseas persistentes. Por lo tanto, fue derivada para hacerle salpingoforectomía bilateral. Y la anatomía patológica confirmó la hipertecosis ovárica, con pequeños nidos de proliferación de células de teca dentro del estroma de ambos ovarios, perdón. Posteriormente, el perfil hormonal permaneció obviamente dentro del rango normal posmenopáusico y su hirsutismo mejoró progresivamente. Y acá vemos los valores postquirúrgicos como se normalizaron totalmente. Yo Y tengo una entonces, consulta. y Si claro, bien la diferencia está en la histología, siempre en la anatomía patológica, ¿hay sí, algo de, por ejemplo, hacerle una resonancia o algún patrón de imagen sí. o si se hace biopsia como para diferenciarlo y que no vayan a cirugía o no hay No, nada? no. Hay patrones de imágenes distintos. Después lo vamos a ver, Rocío. Vos Bien. decís para diferenciar un tumor de una hipertecosis. Tumor ovárico de hipertecosis, sí. Exacto, sí, 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 sí. Porque claro, vos le haces el GNRH, baja la testo y decís, ops, me estoy comiendo un tumor, pero hay rasgos distintos. Ahí igual puedo dar mi opinión, fueron muy osados en En no hacer darle, nada, no claro, hacer nada. en darle solamente porque había una imagen en un ovario. Así que podría tener tranquilamente, además de la hipertecosis, un tumor Un ovárico. tumor. Porque había, ¿se acuerdan que había una imagen? A ver, acá estaba. Un ovario más grande que el Sí, otro, ovario Tenía una más Sí, grande. imagen, tenía acá, imagen, acá tenía una está. imagen. De hecho, por ahí esa imagen da miedo. Lo único que la testo debería haber sido por ahí más alta pensando en un tumor
pero suele ser más alta, nada es como debería ser, pero Exacto, es claro, El jugado. paciente no lee los libros, ¿eh? No. sí. Así que no nos No. guiamos por eso. Les Sí. hago otra pregunta. No sé si, yo no lo sé. Cuando vos le das el análogo GnRH, ¿cuánto tiempo inhibís el ovario? O sea, inhibís hipófisis para que inhiba ovario. Porque a mí me parece muy lejos que le midieron. ¿Tanto tiempo te inhibe? Yo no Y tenía esa idea. porque hay algunos que dan por 3 meses, podés inhibirlos por Ah, 3 meses. Depende de la dosis que le das, la claro, dosis. claro, O sea, que exacto. le dieron una dosis que sabían que inhibía 3 meses y por eso lo midieron tan lejos. Exacto. Sí, nosotros en general le damos el que conseguimos, a veces es de 3 meses, pero somos muy ansiosos y no esperamos tres Pero meses. personas con cáncer de mama que lo usan, Sí, que le Sí. bajar, usan el de 3 meses, o sea que 2 meses sí, está está bien que bien. lo tenga más. Estaría bien igual. Sí, yo Sí. no tenía eso tan presente. Yo también lo pido antes como A los, la... es que ya Bueno, a los 20, aprendimos. escúchame, Mariana, a los 28 días ya se lo podés pedir. ¿Y para qué vas a esperar? Claro, Ya está, Sí. directamente. Bueno, entonces, lo que decíamos, ustedes saben que cuando uno habla de síndrome, lo que antes era síndrome de ovario poliquístico, decíamos que en mujeres adultas se hacía el diagnóstico con dos de estos tres criterios, que es ovarios de aspecto poliquístico o niveles elevados de antimileriana. Recuerden que este valor, este criterio o elemento diagnóstico nos sirve en las menores de, dicen, claro, de menos de 8 años de edad ginecológica nos sirve. La disfunción ovulatoria, que se manifiesta clínicamente con ciclos irregulares, el hiperandrogenismo clínico y o bioquímico. Con dos de estos alcanza el diagnóstico. Y acuérdense que porque se usa el criterio de Rotterdam y es un diagnóstico de exclusión. Entonces, esto permite en adultas hacer la determinación de 4 fenotipos: A, B, que son los típicos NIH, el C, o también llamado fenotipo ovulatorio, y el D, o normo androgénico. Y esto lo hicieron, las chicas sí, Eugenia, y que no Samantha, está, pero Samantha, que está acá. Bueno, que hicieron el algoritmo diagnóstico. Este es un consenso de FASGO. No sé si alguno de los que está acá intervino en el consenso, porque fueron muchos médicos, ginecólogos y endocrinólogos que participaron en el consenso. Esto pueden acceder, entran. ¿Es libre, Samantha, el sí, acceso? sí. Bueno, Sí, es libre, es libre. Se encuentra entonces, en la página de Fajo. gracias, gracias. El algoritmo diagnóstico, entonces, ¿qué dicen? Es muy piola, ¿no? Porque dice que con la clínica alcanzaría, si tenemos ciclos irregulares e hiperandrogenismo clínico, que lo único que tendríamos que, digamos, pedir en el laboratorio, si ya tenemos esta clínica, es descartar otras Otras causas causas. de ciclos irregulares, como es el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, la insuficiencia ovárica o la menorrea hipotalámica, y descartar otras causas de hiperandrogenismo, como es la hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardío. Si está excluido eso, ya hacemos el diagnóstico. Fíjense qué fácil. Claro, nosotros, como tenemos muchos trabajos, ¿no, Vittorio? Científicos para hacer, les pedimos a andrógenos y que nos ayuden donde puedan hacerlo. Ahora, si la paciente no tiene hiperandrogenismo clínico, ahí tendríamos que ir a buscar el hiperandrogenismo bioquímico y ahí hacer la determinación de los andrógenos séricos. Y ahora, si la paciente solo tiene ciclos irregulares o tiene hiperandrogenismo clínico y o bioquímico, en adolescente no hay que hacer nada más, ¿sí? Y hay que considerarla riesgo de SOP y después, 8 años después de edad ginecológica, o algunos dicen después de los 20 años, Hacerle hacemos, el diagnóstico, exacto, le pedimos que es cambiar ecografía. el catamar. Ah, sí, sí. Me está corrigiendo que hay que poner SOMP en vez de SOP. Bueno, y en adultas, obviamente sí, vamos a pedirle ecografía o antimülleriana para hacer el diagnóstico con 2 de 3 criterios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema con las pacientes que tienen esta patología? Riesgos reproductivos, riesgos cardiometabólicos y riesgos psicológicos y dermatológicos por toda la gama de complicaciones que produce el SOP, que los conocemos todos, me parece que no tiene sentido No, justamente por exagerar todos con estos esto. riesgos cardiometabólicos es que el 12 de mayo, Se cambió el nombre. ujú, y ahora se llama, y empecemos a hablarle y a cambiarle el nombre, estemos o no de acuerdo, porque es una sigla internacional que la vamos a usar. Después, si quieren, discutimos si estamos de acuerdo o no. Sí, Mariana, yo sé que vos no estás de acuerdo, pero bueno, eh, No es que no esté de acuerdo.
sino que la visión endocrinológica, vamos los endocrinólogos, ayúdenme, siempre fue metabólica. O sea, salvo las delgaditas que eran LH dependientes, a mí no me cambia que le cambien el nombre, porque yo siempre me ocupé de en estas pacientes ocuparme justamente de lo metabólico. Entiendo que quizás el ginecólogo general, que no tenía esa visión metabólica, sino más ovárica, le puede servir. Yo lo que digo es que a mí no me cambió conducta el cambio de nombre, pero quizás en líneas generales no esté mal. Y otra cosa es que nos dieron 3 años para el cambio de nombre. O sea, automáticamente nos sigue saliendo SOP, nos iremos adaptando, pero no es que está mal decirle SOP. Igual Doris te lo va a corregir cuando diga SOP, quédate tranquila. Todas las veces que quiera. Está taladrando. Cambia esa diapositiva que le pusiste SOP, me pone. Bueno, Vamos a ir aprendiéndolo. igual- Y no digo que esté mal, está En bien. realidad el cambio Solo de que nombre no cambia el concepto, como vos decís. Y no eso. seas endocrinóloga. El ginecólogo tiene que tener el mismo concepto de la patología. Acá lo único que Claro. cambia el nombre. El resto es exactamente igual. alguien Igual. quería hablar, o quería hacer un comentario. Sí, opino, buenos días, opino igual que Mariana, y que para Hola, nosotros María. solamente, ¿cómo andan? Es visualizar lo que siempre fui, creo. Lo que siempre fue el ovario poliquístico lo han visualizado con el cambio de nombre, no cambió nada en realidad en sí de lo que es la patología. Exactamente, exactamente. Y entonces, acá está la diferencia entre el antiguo nombre, por decirlo de alguna manera, y el nombre actual. ¿Por qué lo quieren cambiar o por qué se cambió, ¿no? Porque esto ya está aceptado, ¿no? Porque cuando uno habla de SOP se refiere a un órgano solo, el ovario, entonces hace un enfoque reproductivo y que sabemos que muchas pacientes no tienen, digamos, si usamos el criterio de Rotterdam, hay pacientes que no tienen el criterio ecográfico, claro, y entonces esto puede retrasar el diagnóstico y en cambio, cuando uno da el verdadero nombre, síndrome ovárico metabólico poliendocrino, está haciendo referencia a que no es una fragmentación que solamente es el aspecto reproductivo, sino que está involucrando alteraciones endocrinas, alteraciones metabólicas, reproductivas, psicológicas y dermatológicas. Por eso ese término SOP fragmentaba a la paciente y sobre todo porque solamente era como le pertenecía al ginecólogo, porque era un aspecto, una entidad reproductiva, y en aquellas sociedades donde la reproducción tiene un rol importante, las estigmatizaba. Por lo cual ellos dicen que hay que darle este verdadero nombre para hacer un enfoque multidisciplinario, para mejorar la clasificación de enfermedades epidemiológicas, para permitir una financiación de la investigación y además para alinear las políticas de salud pública. Pero también yo opino como Mariana y como Mariela, ¿no? Nosotros lo hacemos de siempre. Y de hecho, si vamos a ver, la Organización Mundial de la Salud dice que hay un subdiagnóstico de SOMP en este caso. Y yo creo que nosotros lo que vemos justamente es que hay un Sobrediagnóstico. Pero bueno, ojalá. No, el sobre. Sí, bueno, De pero todas maneras, entra en la Organización Mundial de la Salud. Vas a ver, hay un subdiagnóstico, hay un 70% de mujeres con SOMP que no se diagnostican. Wow, dije, esto no está pasando en nuestro servicio. no. Quizás el error del diagnóstico que estaba tan enfocado en el ovario y decían yo tengo SOP porque tenía quistes y nada más, y nosotros lo tenemos más diagnosticado porque vemos el hiperandrogenismo, vemos la irregularidad menstrual. Entonces, en otro lado pueden ver un sobrediagnóstico solo viendo la ecografía y nosotros vemos lo otro porque estamos en eso. Exacto, exacto. Yo creo que los que estamos acá no nos cambió nada. No. Pero Sí. bueno. Y entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de un hiperandrogenismo por un SOM? Acuérdense que es la causa más común de hiperandrogenismo en la posmenopausia y que estas pacientes presentan síntomas leves a moderados de hiperandrogenismo. Acuérdense que no hay virilización, es un hiperandrogenismo que ya la paciente tenía anteriormente, no es que apareció en la posmenopausia, viene desde antes, el hirsutismo ya estaba presente o aumenta levemente. ¿Y por qué aumenta? Porque aumentó de peso, entonces bajó el SHBG, por lo que dijo Mariana y Doris, que se produce este exceso relativo de andrógenos. No tiene un criterio diagnóstico el SOMP en la posmenopausia.
No tiene presencia nunca de virilización. Como verán acá, Doris exigió cambio de nombre. Antecedente de oligamenorrea o alteraciones del ciclo de hiperandrogenismo en los años reproductivos. Es decir, damos vuelta y miramos qué pasó en el pasado, y esta es la referencia de las pacientes. Y además ustedes saben que se asocia con una menopausia tardía y que es bastante frecuente que las pacientes, hasta un 70-80%, tengan sobrepeso o obesidad. Bueno, ¿y qué hacemos en el laboratorio? Dice que los niveles de testosterona están dentro del rango normal. Ahora, estudios que comparan poblacionales los valores en mujeres con troles y mujeres con SOM dicen que en la posmenopausia tienen mayores niveles, pero siempre están dentro del rango normal. Y obviamente si asocian obesidad o insulinoresistencia van a tener bajos niveles de CHBG. Recuerden que es una forma relativamente leve de hiperandrogenismo y que el tratamiento será cosmético, ¿sí? Es decir, vamos a hacer exactamente lo mismo con la paciente y si es necesario asociamos antiandrógenos. Y la segunda causa de hiperandrogenismo en la posmenopausia Es es, el caso que vimos. claro, la hipertricosis. 9,3% de las mujeres posmenopáusicas con hiperandrogenismo tiene un progreso lento. Acuérdense que en la hipertricosis los niveles son altos, no tan altos como en el tumor, como No. dijo Florencia, pero va progresando lentamente todos los signos de exceso de andrógenos y con el tiempo, generalmente dice que hay un promedio de 6,3 años que va a originar la virilización. No es que rápidamente, yo desde hace 2 años estoy con esto, que no soy yo, tengo cambio de voz, tengo clitoromegalia, eso no pasa en la hipertecosis. La hipertecosis es lenta. ¿Vieron? Esa paciente tenía 20 años de evolución. Sí. Así que, Entonces, la hipertricosis ovárica se caracteriza por un desarrollo gradual de síntomas virilizantes en mujeres peri y posmenopáusicas, presencia de obesidad central y aumento de circunferencia de cuello, presencia de severa resistencia a la insulina con acantosis, incluso presencia de síndrome metabólico o diabetes tipo 2. Esto es todo lo que las chicas ya dijeron hace un claro, rato. acuérdense que es metabólico, es decir, Y es siempre, metabólico. siempre está acompañado por insulinoresistencia o diabetes. Y ahí tenemos las imágenes. Y el laboratorio dice que el único andrógeno que está alto es la testosterona. Así que siempre vamos a tener el único andrógeno. No es que va acompañado con aumento de sulfato, de delta 4, de 17 hidroxi, no, exclusivamente testosterona. Y la SHBG puede ser baja por severa irresistencia. Exacto. Y acá se dice que los ovarios pueden estar los dos aumentados. Vos, Rocío, que preguntabas qué pasaba con la ecografía. La ecografía es distinta. Ese caso que presentaron ellos es raro porque en general, es decir, que había algo que lo diferenciaba al ovario derecho. En general tenés los dos ovarios aumentados de tamaño, no encontrás imagen. ¿Por qué? Porque hay hiperplasia de las células de la teca. Son nidos de células luteinizadas que están hiperplásicos, y entonces tenés todo el ovario en forma homogénea aumentado de volumen. Como dijimos antes, está fuertemente asociado con síntomas metabólicos y además estas pacientes tienen altos niveles de testosterona que se convierten. Estas pacientes son las que tienen mayor riesgo De de hiperplasia o cáncer de endometrio, claro. Esto es lo que decíamos antes, la producción generalmente son nidos de células de la teca luteinizadas que producen grandes cantidades de testosterona. Hay algunos que dicen que es genético, que hay una predisposición, que pueden ser hay una teoría que dice la teoría de las dos células, que el aumento del LH que vimos que se produce en la posmenopausia estimula las células de la teca y como las células de la granulosa no tienen aromatasa, no hay transformación y entonces hay un gran aumento de la producción de testosterona. Pero otros sostienen que esto se debe a insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque recuerdan que la insulina se une a su receptor y produce una serie de fosforilaciones que dan lugar principalmente a efectos metabólicos que tiene la insulina, Sí. que estos son muy importantes y en cambio los efectos mitogénicos son más leves. Cuando tenemos niveles normales de insulina, entonces se produce activación fosfatidinoinositol 3 quinasa, esta vía mTOR, que va a predominar efectos metabólicos y poca actividad de los caminos MAP quinasa, que son los mitogénicos. Cuando Hay exceso, la vía predominante es la mitogénica. acá hay resistencia, entonces hay una resistencia a la acción metabólica
Y entonces, para mantener la acción metabólica, aumenta la insulina. Y como dijo Doris, aumenta la insulina. Y aumenta la vía mitogénica. Y acá, ¿y qué hace ese efecto mitogénico? Estimula la proliferación de las células de la teca que hacen nidos, ¿sí? Y obviamente, si la paciente además tiene obesidad, tenemos todo lo que colabora, además de la mitogénesis dentro de la célula, en el cáncer de endometrio, mayor riesgo de progresión, ¿no? De estímulo endometrial. Y acá, como decían, como preguntaba Rocío, ¿cuál es la diferencia entre hipertecosis y el SOM? Que la presentación clínica, acuérdense que la hipertecosis es un severo hiperandrogenismo porque lleva virilización y que esto tarda varios años. Acá tiene ya hiperandrogenismo, pero son hiperandrogenismos leves, moderados, que ya estaban presentes en la edad reproductiva. Los valores de andrógenos son normales en el SOM, mientras que acá tenemos valores elevados, generalmente se dice mayor de 1,5 la testosterona. Las gonadotrofinas son normales, es raro que estén inhibidas porque eso pasa generalmente en los tumores que tienen muy, muy altos niveles de andrógenos y en cambio puede haber una elevada relación LH-FSH en mujeres con SOM. Y todos los otros andrógenos en hipertecosis son normales, en cambio todos sabemos que en el SOM podría haber tenido aumento de sulfato de dihidropiantosterona o más elevados que para la edad. Las insulinoresistencias son mucho más severas en las hipertecosis que en el SOM. Y en la imagen vemos en hipertecosis aumento bilateral de ovarios de aspecto sólido. ¿Por qué? Por los nidos de las células luteínicas. Generalmente tienen mayor de 10 centímetros cúbicos. Pero ves, el caso Pero que es presentaron, general, claro, es sí. orientativo, no quiere decir que Pero sea el caso que así. presentaron había una imagen en un Había una ovario. imagen en Claro. uno. Y en el SOM, en la edad reproductiva, tenés en la premenopausia aumento del volumen mayor de 10 centímetros cúbicos, pero en la posmenopausia los ovarios son más chiquitos, pero mayor que la media de mujeres controles. ¿Y cuál es el tratamiento? En la hipertecosis, además del hiperandrogenismo, hay que tratar las complicaciones metabólicas. Entonces, el tratamiento del hiperandrogenismo, lo ideal es la cirugía, eso ya lo sabemos, pero fíjense que hay algunos casos reportados donde se le da análogos agonistas GnRH. Nosotros presentamos el mes pasado el uso de agonistas, los nuevos agonistas, ¿se acuerdan? Presentamos 2 casos clínicos. Así que eso puede ser una opción que aparezca en la hipertecosis, ¿no? Sí, pero eso es carísimo. Claro, sí. Así que no va a andar. Bueno, con o sin el uso de antiandrógenos concomitantes. Y con respecto a lo que es la insulinoresistencia, es decir, las complicaciones metabólicas, hay trabajos que dicen que las pacientes con hipertecosis, si uno le da insulinosensibilizadores, por ejemplo, metformina, baja un 40% los niveles de testosterona. Esa testosterona tan alta puede bajar a un 40%. Obviamente, entonces la dieta, la actividad física y la metformina. ¿Dudas del caso anterior? ¿Cómo vamos, chicas, hasta acá? ¿Bien? ¿Algún aporte, algo que quieran decir? Nos vamos muy bien. Bueno, vamos con la otra historia. Preguntita, Sí, claro, es una pavada. no es nunca pagado. La hipertrofia del clítoris con el tratamiento, la cirugía, no vuelve para atrás, ¿no es cierto? Por Lo lo mismo que la general, voz, ¿no? Sí, sí, la hipertrofia del clítoris y la voz grave es lo que No me más... sale abaritonamiento. Ahí está, me Es salió. difícil. Me sale. es difícil. No vuelve para atrás, ¿no? Son los dos cambios, digamos, por el hiperandrogenismo que no Sí, retroceden. Ok, sí. querías confirmar eso, gracias. Esas son las cosas que tienen que tener en cuenta en la cabeza para las pacientes que se ponen los chips de testosterona. Por el uso... Una vez que les aparece eso, fuiste. No sé si alguien tiene experiencia en esto con las pacientes hiperandrogénicas. ¿Vos, Mariana? Si alguno le llega a decir a Doris que le pone chip y que no se preocupa por la virilización, muere en el intento. Bueno, no, nosotros lo que vemos es que las pacientes que están severamente virilizadas de hipertrofia de clítoris, Silvina había visto una en su consultorio que también, y no vuelve, o sea, se le ve el efecto y no vuelve, y la voz tampoco. El Yo vello y tuve todo eso una mejora. yo tuve una que tuvo aplicación de chip de testosterona, a pesar de que yo le había dicho que no. Había faltado todo un año, no, un año y medio a control, porque justamente sabía que yo le iba
no le iba a irritar, pero le iba a decir que no estaba de acuerdo porque sabía que no estaba de acuerdo. Y vino para que le arreglara la hipertrofia clitoridiana y le dije que no había manera de arreglarla. Así que ahí anda con su clítoris tipo micropene. Pero era bastante, era muy notorio, realmente un micropene. Le pedí permiso, lo medí y medía 3 centímetros. Es decir, Quiere era, decir que vaya al médico que le puso el pellet que se lo solucione. sí, sí. Igual, sí, ¿qué vamos a hacer? Creo que Florencia decía, ¿no? Florencia, vienen a nosotros con las complicaciones. Tal cual. Bueno, ¿vamos con esta paciente? Sigamos. Esta es una paciente de 51 años que consulta en enero del 24, derivada por su endocrinóloga por una virilización de 1 año y medio de evolución. Esta es corta, ¿ven? Acá es 1 año y medio que viene virilizada. Hipotiroidismo, utiliza T4 100 microgramos por día. Litiasis renal, utiliza lopurinol 100 miligramos por día. Tiene insulinoresistencia y obesidad, diagnosticado hace 5 años, y utiliza metformina 850 por día. Dislipemia con rosuvastatina de 20. Poliglobulia, realiza sangrías 2 a 3 veces por mes desde hace 1 año y medio, a miércoles. Quiere decir que desde que asoció Empezó con la en virilización. la virilización. ¿Se acuerdan, chicos, los que están acá? Eli, Vito, Jazz, Majo, ¿te acordás de esta paciente? Bueno, también la tenemos que publicar, esta es la que hay que publicar. Sí. Tuvo su menarca de 12 años, a los 12 años, 4 gestas, 3 cesáreas, sí, y un aborto. Nos decimos bajito los apellidos. Y un aborto. Tuvo, bueno, tenía un Mirena, por eso dejó de hacer efecto, no estaba menopáusica totalmente esta paciente, estaba en La transición. transición. Comenzó a menstruar regularmente desde noviembre del 23, a nosotros nos consulta en enero del 24. Ella tenía un SIU colocado de hacía 8 años, tenía ciclos menstruales regulares desde noviembre del 23. Previamente lo había colocado por un SUA por aumento de la cantidad y no realizaba actividad física y tampoco fumaba. La paciente refiere que desde hace 1 año y medio presenta importante hirsutismo asociado a baritonamiento de la voz, aumento de la libido, de la masa y de la fuerza muscular. También refiere pérdida de pelo en la entrada frontoparietal, y esto coincide temporalmente con el diagnóstico de poliglobulia, por lo que realiza estas sangrías 2 a 3 veces por mes. Acá la ven. El examen físico, fíjense, no sé si se llega a ver todas las lesiones que tiene Ah, yo ya me acordé cuál paciente era ahora, porque al principio estaba medio perdida. ¿Cuál será de todas? Hirsutismo en A mí voz. me pasó lo mismo. Bien, Ya tuvimos varias, entonces claro, ¿cuál de No me todas es? acuerdo de su cara. ¿Eh? No me acuerdo de su cara, me acuerdo lo de las sangrías. Sí, sí, sí. Sí, seguro que la viste. Vos también, Mariana, y Flor, todos, porque estas pacientes las Sí, citamos sí. muchas veces, ¿no? Así que, y Sí, sí, además yo después la vi, me acuerdo quién la derivó y todo, y uno de los problemas por los cuales la derivó es porque no se ponía de acuerdo con el ginecólogo. Ella pensaba una cosa y su ginecólogo, que era el que la tenía que operar, no. es cierto, muy bien. Sí, Qué memoria, Mariana. Sí, era una ex endocrinóloga del hospital, del del clínica. hospital, la veía en zona norte, sí, me acuerdo Sí, perfecto. sí, muy bien. Qué bueno, ya me ayudó. Sí, porque al ginecólogo, al jefe de gineco lo conozco y le dijo que no, 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 esto no tiene nada que ver con el ovario, le dijo. Bueno, examen Era físico. la que era de San Isidro, por ahí, ¿o no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hirsutismo en bozo, mentón, zona intermamaria, línea media abdominal, muslo, espalda, lumbosacra. Fíjense que tenía un índice de masa corporal de 38,7, 120-80 de frecuencia cardíaca, una alopecia frontoparietal, estrías blanquecinas y rojizas en abdomen, acantosis leve, acrocordones en cuello, región intermamaria y genitales con clitoromegalia. Trae estudios, fíjense, esto era de septiembre del 23 y trae un hematocrito de 55%
con una hemoglobina de 19,2, una glucemia de 113 miligramos por ciento, un colesterol total de 202, triglicéridos 117, TSH de 2,2, y fíjense la testo total. Era 10 veces casi el límite superior de referencia del laboratorio. La delta 4 era apenas, sí, no, yo creo que es normal porque después lo repetimos. El sulfato estaba normal, la 17-hidroxi normal, le pidió el CLU que le dio normal y también le pidió ACTH e IGF-1 que les dio, fue normal. En las imágenes, la ecografía abdominal marcaba una esteatosis hepática importante. En la ecografía transvaginal no había imágenes patológicas. La tomografía computada renal era normal. La resonancia de abdomen y pelvis mostraba estatosis severa en el hígado, riñones con quistes milimétricos, glándulas suprarrenales de morfología y tamaño habitual, útero en anteverso flexión con pérdida de diferenciación de la unión mioendometral con adenomiosis, ovario de tamaño habitual con señales marcadamente hipotensas, con aisladas imágenes líquidas milimétricas y presencia de sutil engrosamiento de la serosa anaxial derecho y sospecha de una fibromatosis ovárica. Nosotros cuando lo recibimos, o creo que ella fue Natalia que mandó esto, no, lo pedimos en Rossi, me acuerdo que Porque ella, ¿cómo se llama? Maidana, Maidana. hizo, le dijimos, vamos a pedir análisis en el mismo laboratorio hormonal, le hicimos antes de la cirugía, fue mayo del 24, fíjense, el hematocrito de 53%, la glucemia de 116, insulina 41,4, otra vez la testosterona 10 veces el valor de referencia del laboratorio, y los otros andrógenos y las gonadotrofinas bien, fíjense, la delta 4 nos dio normal, el sulfato nos dio normal, bueno, LH, ella estaba en la transición a la menopausia, por eso es estradiol, pero puede ser, ¿no? ¿Qué le dijimos? Bueno, vamos a confirmar que es ovárico, le pedimos el test de GnRH, que por problemas de costo no lo pudo resolver, y entonces, como dice Mariana, no la querían operar, y claro, sabíamos que no había imagen en suprarrenal, la paciente estaba en la perimenopausia, es decir, que le aclaramos que probablemente cuando le hagamos la ovarectomía iba a tener calores, pero la paciente estaba virilizada, estaba haciéndose sangría 2 o 3 veces por mes, así que había que determinar de alguna manera y lo más fácil obviamente era la extracción porque no había imágenes en adrenal. Entonces le solicitamos que realice la ovarectomía bilateral. Y le aclaramos que podía tener síntomas, hizo la salpingo-ovarectomía bilateral el 13 de septiembre del 24 y a los 3 días se repitió en laboratorio y volvieron a su normalidad. Fíjense, acá está el valor de testosterona que pre-cirugía, en los valores de Rossi fue 4,84 y fíjense las 72 horas, ¿sí? Quiere decir que normalizó totalmente. La delta 4 siempre fue normal y también el sulfato de dihidroepiandrosterona. Así que estos son valores. Y entonces, ¿qué confirma la anatomía patológica? Bueno, ovarios de 3,5 por 3 por 2 y el otro de 3,7 por 2,5 por 2,5. Al corte en uno de... Me río porque uno de ellos, no sabemos cuál porque parece que el residente no pudo rotular, no, se olvidó de rotular derecho-izquierdo, pero bueno, asumimos que es donde que se veía esa imagen. Ah, de eso también me acuerdo. Ah, ¿viste? ¿Vos, Silvina, te acordás? Bueno, bueno, entonces se observaron proliferación de células neoplasias, es decir, el diagnóstico era un tumor de células de Leydig de tipo ileal. A las 3 semanas, fíjate lo que dijo esta paciente, que disminuyó el vello corporal, disminuyó la libido y el tamaño de clítoris. Bueno, no importa, eso lo dijo la paciente, así que bueno, tendríamos que sacar foto antes y después. Conserva la energía física y por suerte no tuvo síntomas, porque dijimos, acá se va a incendiar, pero por suerte no tenía síntomas climatéricos. ¿Dudas de la paciente? No, yo quiero contar mi verdad. Yo a esta paciente la vi con Marlene y le dije, tiene una hipertecosis ovárica, mirá la obesidad. Le mandé bibliografía para que lea y tenía un tumor. Pero si uno tuviera que apostar prequirúrgico,
Sí. ¿Sabés qué? Yo creo que había dos cosas que hacían sospechar que podía ser un tumor, Mariana, que era la La evolución evolución rápida. es Exacto. lo único, sí, Y lo, eso y qué más. y lo que No, dice Flor. los valores de texto tan elevados también, ¿o no? Sí, Sí, claro. Tenía por 10. sí, Claro. tenía muy alta, Por eso es pero lo que decíamos antes de la primer paciente, que el nivel tampoco era una locura, eso eventualmente te da tranquilidad y ese valor a mí me asusta, no me da nada de tranquilidad. ese valor tan alto, Sí. pero era súper metabólica la paciente, con Sí. obesidad franca, con insulina resistencia. Sí. Dije, Marlena, hay que ponerse a repasar y le mandé bibliografía pobre y no era. No importa, pero siempre aprendemos, Mariana, así que muy bien, Sí, geografía. Bueno, vos sabés que creo que está al final que pusimos el trabajo que presentaron en SAEM, donde dicen que los valores, hay mucha superposición entre los valores de hipertecosis y de tumor. Entonces, el valor, si bien te hace sospecha, a veces encontrás valores muy altos y después resulta ser una hipertecosis. No es lo más habitual, ¿no? Yo creo que lo más llamativo es La evolución. la evolución. En uno, el inicio rapidísimo y la evolución rápida, y en la otra la más lenta. Ujú. Eso te llama más la atención. Pero además, como decías vos, Mariana, esta paciente tenía algo en los ovarios porque las suprarrenales estaban perfectas y además era... pero le pidió IGF-1, descartó Cushing, la médica que la atendía en el hospital, trabajaba en todo lo que es suprarrenal. Y cuando nos llamó, que te llamó a vos y a mí, dijo, chica, la estudié todo, esto no es adrenal y el doctor no la quiere operar, ¿la podrán ver en el clínica? Claro que sí. Sí, tal cual. ¿Qué te iba a decir? Vos, Silvina, también conocés al jefe de Silvina Dilela, de gineco, pero no digas nombre, de que no quiso operarle, que le dijo esto no tiene nada que ver con el ovario. Bueno, yo le dije, andá y llevarle la anatomía patológica, porque así aprendemos, me parece que tenemos que aprender. Sí. Bueno, el ¿Es el jefe de gineco de dónde? Sin saber No, apellido. ¿De no te lo dónde? voy a decir, No, que ¿de es qué un norte, lugar nada más? pero me Porque acuerdo. Hospital Vicente López, creo, o algo Es así. el pecado, pero Ah, no, hospital. No, Ok, no es era hospital, pero sanatorio. es terco como una mula, lo conocemos Eso, bien. exacto, Silvina lo conoce muy bien. No, 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 y Sí. además el dueño de la verdad, así que dijimos, no, le pedimos a la paciente, llévaselo, porque está bueno que uno, ¿entendés? Tome obvio. conocimiento de estas cosas. Que sepa al final, ¿no? A mí me gustaría que vuelva la paciente cuando me equivoco, así aprendo, si no, no me sirve de nada equivocarme. El hiperandrogenismo, Perdón, yo quería decir algo. claro, Tengo obvio. poca experiencia con pacientes trans varones, Sí, pero algunos, cuando le pasás de testo intramuscular a gel por algo, lo que sea, a veces no es que no se les disminuye el tamaño del clítoris, pero sienten como una menor, como una turgencia. mirá. Algunos te refieren que sienten como una presión, una sensación que no saben decir muy bien. Por ahí eso es lo que sintió la paciente, como Está bueno el lo que vos decís. andrógeno sobre el clítoris le da como una sensación de mayor sensibilidad, como mayor turgencia, por ahí lo que Sí. sienten. A mí me pasó con un varón trans que Que le das dosis altas, ¿eh? vos Sí. lo estás titulando, siempre la pregunta es, ¿tuviste un sangrado? ¿Te molesta el clítoris? ¿Te duele? Claro. O sea, que durante el primer año se pregunta. Está bueno la acotación que decís, porque ella refirió como que tenía menos, pero debe ser eso, sí. Debe ser Nosotros, más una cosa. Listo, y además le das también el gel en forma local del clítoris. No, nunca. No. No, yo no, y no sepa que se haga eso, no, no, no. No, Ah, no porque queda en local. el Ramos Mejía, si mal no recuerdo, hacían también a nivel local. Sí, pero por ahí antes de hacerle la faloplastía, capaz, Sí, o algo de eso. antes de hacer la Ah, bueno. faloplastia. que no No, entendí. no, yo Sí. nunca, ningún paciente mío se hizo faloplastía, así que no sé. Ah, Y Pero tampoco tengo experiencia. no entiendo perfecto. mucho. ¿Gel de qué? Detesto. De testosterona, ¿Pero de dónde de lo El testo. androlone. El androlone, el sobre de No, androlone. amor, es alcohólico, nunca se lo van a poner local. Se lo pone local antes No, de hacer pero la es faloplastia. alcohólico, es alcohólico. ¿Decís que le pica? Pero ¿Cómo se lo, lo pero mandarán se a lo, preparar? Pero no eso, es alcohólico.
A ellos decían que ponían la testosterona, el gel de testosterona local en el No, Sí, clítoris se lo antes de indican hacer la así. faloplastía. pero es un gel hidroalcohólico, por eso te digo, me llama la atención. No Es sé. raro, es raro. Va. Formulaciones a Doris no hay que discutirle nunca nada. Claro. Lo que sí No, es, pero está bueno. Che, No, Víctor, tal vez probate. Prueben ellos poner. lo que decían era que le ponían gel de testosterona en forma local sobre el clítoris antes de hacer la faloplastía. No dieron el nombre del androlone. Si Claro. el androlone le ponían obviamente en los brazos y todo eso para la hormonización, pero decían que antes de la faloplastía, unos meses antes, hacían en forma local de colocar el gel de testosterona sobre el clítoris Claro, y que les daba buen resultado para poder estirar después para la cirugía. capaz que mandaban a preparar. No lo sé, Y pero puede ser. la crema no tiene alcohol, pero los geles sí. Bueno, probemos. Ustedes prueben por ventura Yo poner no, se lo mando a gel Vito, si No, tengo. no, o no. trialgel No, pero en la está. vulva. Claro, hay que hacer la prueba, chicos. Tiene razón, Doris. Si es alcohólico, Que arde. pueden llegar a morir, porque es alcohol. Claro. No se pone nunca loca. Mira, bueno. Sí, como dijo Flor, no se discute, ¿eh? El que sabe, sabe. No, no, pero hay que ver qué le Capaz ponían. que hacían una crema, Claro. qué sé yo. Bueno, entonces, el hiperandrogenismo tumoral se caracteriza, como dijimos antes, rápida progresión, hirsutismo severo, Severo, alopecia con patrón masculino. ¿Qué dice ahí? hemorragia genital Hemorragia genital de la de la posmenopausia. menopausia por la hiperplasia del endometrio, incluso virilización, como lo que estamos diciendo, clitoromegalia, atrofia mamaria y cambios del timbre de voz. Entonces, tumores androgénicos en posmenopausia, trae más si querés, ¿no? No, no. Tumores ováricos, ¿sí? Los tumores que producen, acuérdense, andrógenos son tumores del estroma y los cordones sexuales. El de la célula granulosa y los tecomas generalmente producen estrógenos y los que producen andrógenos son el de Sertoli, el androblastoma de Sertoli-Leydig, bueno, o el de Leydig. Hay tumores de restos adrenales del ovario que producen andrógenos. Hay tumores ováricos inespecíficos o tumores epiteliales, que fue el cáncer de células claras que vos tuviste, Mariana, que estimulan paracrinamente al estroma ovárico y tumores metastásicos. Esta es una review que salió el año pasado que los clasifica en los tumores ováricos en epiteliales y no epiteliales y aclara que los que producen hormonas son los de los cordones sexuales y estroma, que pueden ser puros de cordón sexual, puro del estroma o mixtos, cordón sexual y estromal. En la premenopausia predomina el tumor de células Sertoli-Leydig y en la posmenopausia el tumor de células de Leydig. Y en los tumores de andrógenos de origen adrenal, acuérdense que son raros, el 64% producen andrógenos y cortisol, 16% andrógenos, cortisol y estrógenos, y solo el 16% solamente produce andrógenos. Puede ser adenomas, que son de pequeño tamaño, o carcinomas, que son de gran tamaño diagnóstico. Y entonces, el diagnóstico de tumores androgénicos en la posmenopáusica tiene que tener. La clínica es el mejor predictor. Acuérdense, la aparición rápida, la progresión rápida. Hiperandrogenismo severo de rápida progresión, estoy hablando lo mismo que boluda, suele presentar signos de virilización, solicitar el laboratorio, sobre todo con testosterona total, pero podemos pedir todo el perfil, sobre todo para descartar lo adrenal y las gonadotrofinas, y el origen ovárico adrenal se sospecha con el laboratorio y se confirma por las imágenes. Claro, lo que vamos a pedir depende del laboratorio. Lo que decías vos, Flor, que cuando tenemos una testo mayor de 2, una delta 4 mayor de 7, un sulfato de mayor de 7000, estamos pensando que es algo tumoral, es decir, con 2,5 por encima del rango de referencia, y que cuando hay tan gran producción de andrógenos, las gonadotrofinas pueden ser bajas para la edad, porque está inhibida. Y recuerden que si la testo es el único marcador que tengo elevado, y sobre todo por 2 veces o más, pienso en un tumor principalmente de causa ovárica. En cambio, si esta testo total se acompaña con sulfato o la paciente presenta estigmas de Cushing, Se orienta más a lo adrenal. Exacto. Porque la mayoría produce cortisol. Claro, hay cortisol, Viste exacto. que decía Sí, que sí. solamente un 16%. Solamente andrógenos. Producía solo andrógenos.
Y acá va lo que preguntabas vos, Rocío. Imágenes, bueno, sospecha ovárica. La primera imagen que tenemos que hacer es la ecografía transvaginal con eco Doppler de ovarios. Eso es lo primero que tenemos que pedir. Y ahí ya podemos tener algún indicio, ¿no? Algunos hacen la prueba de inhibición ovárica, que es lo que hicimos, el test de GNRH. Me acuerdo que hace muchos años Susana usaba dosis altas de anticonceptivos para Claro. inhibir, y también era otra opción. El cateterismo venoso selectivo, que no se hace de las venas ováricas, porque no todo el mundo está capacitado para hacerlo y a veces no se logra cateterizar las venas ováricas. Y la resonancia, si no tenés nada en la ecografía, le pedís la resonancia magnética nuclear con gadolinio de pelvis. Si sospechamos adrenal, lo que le vamos a pedir es la tomografía con protocolo adrenal. Se puede hacer prueba de inhibición adrenal, cateterismo venoso selectivo tampoco se hace, o la resonancia magnética con desvío químico. ¿La inhibición ovárica de anticonceptivos se hace o No, medio que no? no, porque además, ¿sabes qué? Bueno, tenés que tener una paciente porque tenés que darle no un estetrol ni un estradiol, le tenés que dar un etinilestradiol para inhibir Bien fuertemente. fuerte. Y entonces tenés que tener una paciente que esté bien metabólicamente. Y No, si no, se hace, ¿qué se hace? Solo un mes claro, y bueno, Lo a los mismo que se 14 días, hiciera claro, con el con Lupron. Loluprón, sí. Le das una caja y ya a los 14 días tenés inhibida y más a los 20, cuando termina la última pastilla, mientras la toma. bien. Ahí es una cuestión de costo. O sea, Claro, sin el placebo. claro, Claro. porque se lo dosás bajo el anticonceptivo. Porque como son, todo lo que es ovárico, aún un tumor ovárico, tiene cierta dependencia de LH. Por eso le tenés que dar un buen anticonceptivo con un buen progestágeno y potente, ¿no? Esto con el... Claro, este es un estudio que lo hacen, creo que alguien me dijo que lo hacían en Córdoba, Noelia. ¿Vos tenés idea si la tomografía computada con emisión de positrón con el acetato marcado en el carbono 11? Porque alguien me dijo, Calculo que lo hacen en Ulton, pero no tengo experiencia. Los PET con FDG sí, pero con este marcador no me suena. claro, porque lo que Y el tiene, doctor Fua Torres, que creo que nos dio sí, una de las la clase, clases, que es sí. excelente. Sí. Teóricamente, el acetato, ustedes saben que es el precursor químicamente del colesterol. Entonces, le dan el acetato marcado. Me habían dicho que lo estaban haciendo el acetato marcado y entonces lo que permite hacer es identificar a los 45 minutos cuáles son las zonas que hipercaptan este marcador. Che, yo me olvido, pero Vittorio también es cordobés. Bueno, Pero ya está más porteño. más porteño. Gladys, Sí, linda. la que nos contó una paciente así es Graciela Barría, que también de una clase en la maestría, que es endocrinóloga, hace diagnóstico por imágenes, también todo lo que es PET y todo eso, y Sí, ella no conseguía hacer inhibición con análogos, y como sí. ella está metida en estudios por imágenes, le hizo un PET. Yo no me acuerdo con qué se lo hizo, y le encontró el tumor a una paciente posmenopáusica y la operaron y era un tumor productor de andrógenos. Mira, Mira, sí, sí, sí. Ella Y también Graciela está también, las trabajando. imágenes, sí, sí. Sí, por eso, ella hace todo lo que sea medicina nuclear y todo eso. Mm, Y me acuerdo que decía, yo no tengo esto, pero tengo lo otro. Bueno, de lo que tengo, uso. claro, Y claro. así le encontré un tumor chiquitito a una paciente. Muy bien. Marian, si después podés averiguar con qué usó para el PET, pero de chusma nomás, ¿eh? Sí, Sí, claro, capaz sí, sí. que me lo escribió y después me fijo en lo que ella me escribió o le pregunto a Grace. Sí, 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 porque está bueno, vos también, Noelia, igual no lo vamos a mandar a Córdoba, pero está bueno también saber qué se está haciendo, ¿no? sí, Que, tal cual. Sí, sí, averigua. dale. Bueno, y este es el protocolo adrenal. Acuérdense que lo que se hace es la tomografía computada, inicialmente sin contraste para ver el tamaño y la morfología y la densidad, y después se hace con el contraste para ver el lavado. Y la diferencia entre adenoma y carcinoma es que el adenoma generalmente es más pequeño, mide habitualmente menos de 3 centímetros, con borde definido, generalmente homogéneo, y el carcinoma es más de 8 centímetros, perdón, bordes irregulares y heterogéneos. La densidad es menor en el adenoma, tiene menos de 10 unidades Hounsfield, mientras que el carcinoma tiene más de 10.
y lavan más rápidamente los adenomas, más del 50%, y en cambio los carcinomas menos del 50%. Esta es una Sí, review. Gladys, no está bien esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque imágenes más de 8 centímetros, sí, ya es como que es obvio que te está diciendo es un Obvio. cáncer, pero Sí, más de perfecto, 4 bien, son centímetros 4. uno tiene que descartar que no sea una lesión tumoral maligna. Más de 4 centímetros es de sospecha. Más Y de esto de más o de 10 unidades de Hadfield es medio irreal, porque uno siempre le tiene que hacer una técnica de lavado a una imagen, salvo que sea un mielolipoma totalmente declarado. No está tan bien esto. Bueno, lo corregimos. Esta se la Sí, dejamos uno como endocrino lo detecta rápido, por ahí los No, ginecos dicen, pero 7 centímetros no me importa, ojo. más de Claro, 4 ya es No, la claro. sospecha. en general, cuando nosotros vemos, yo vi una sola paciente jovencita con un carcinoma adrenal que era de 15 centímetros. En general, cuando se detectan son muy grandes. Lamentablemente, ¿no? Sí, sí, pero a 8 centímetros ya, o sea, la sospecha es retarde, o sea, Claro. estudia las imágenes como pensando en algo maligno cuando son más de 4 centímetros. Bueno, esta es una review que hicimos, que escribimos el año pasado, que bueno, también participaron endocrinólogos. Se los voy a mandar igual, ¿eh? Donde está todos estos datos. Mandala y lo veo, pero yo tengo el concepto que en más de 4 centímetros se descarta todo. Ok, no, Bueno, está bueno tener un sí, obvio, concepto sí, 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 eh, o sea, de mayor predicción, sí. porque esto es como que ya, Sí, ya fue, ya es es más, creo que demasiado. había un trabajo que decía que en general cuando se detectan cuando aparecen, la tomografía son más de 10 centímetros. Como que, bueno, sí, después fuimos a la inteligencia artificial y decía 4 centímetros, pero bueno, lo que publicamos nosotros es que en general son de más de 8 centímetros cuando se Por hace. eso digo, si tenés una imagen de 8 centímetros, probablemente sea un cáncer. Exacto. Ahora, vos empezás a sospechar una lesión de estas características con más de 4. Por eso digo, una lesión de 4, tenés que Es buscar como todo. para separar agua entre adenoma y no adenoma. O sea, más Claro. de... Exacto. O sea, para diagnóstico precoz que hay que cambiar esto. Sí. Sí, y de hecho creo que lo que pasa con estas cosas es que incluso lo que escuchamos con las mujeres es que llevan un promedio de 6 años de hiperandrogenismo, con lo cual siempre llegamos tarde también. Claro. Claro. Clínico, digo, ¿eh? Sí. O como dijiste vos, Marian, a ver cuánto lleva esa mujer de 78 años. Obviamente encontró una lesión de 15, pero bueno, lamentablemente tenía un médico que la veía y estaba feliz por su, por su PAP, Por su pero PAP. la verdad es que llegamos siempre tarde, si no. Ujú. Sí. Igual les voy a mandar el artículo, así lo miran y se fijan. Bueno, y esto es lo que decía en el Endo. Mirá, en el Endo pusieron más de 8 o 10. En el Endo del 2023. Está bien, por eso yo no lo estoy negando. Lo que estoy diciendo, si tenés una Sí, lesión de llegamos tarde, 8, claro. probablemente sea un carcinoma. Ahora, le Claro, digo a los ginecólogos que no manejan esto, que si ven un tumor de más de 4 centímetros, no crean que es inocente. Claro. Hay que estudiarlo sí o sí con todo. Eso es lo que Sí, estoy. sí, 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 sí. además pone ya como cáncer. Exacto, claro. Entonces, todo lo que es de 8 a 4 no es normal. De Claro. 4 a 8, perdón. 4 a 8. Sí, sí, sí. Claro, porque te aclara, adenoma mide menos de 3. Sí, Claro, pero después tenés una entidad que ya mayor a 4 no es un adenoma probablemente y no es exacto. normal. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces acá el algoritmo de estudio que dice el ENDO es descartar el uso, fíjense, primero siempre descartar el uso de suplementos o hormonas, ¿no? Es un hiperandrogenismo de rápida progresión, síntomas severos con virilización. Si solo la testo es el único marcador, un único andrógeno elevado, entonces vamos a buscar en ovario. Ecografía transvaginal con Doppler de ovario, sin hallazgo, resonancia magnética. Ahora, si además tiene el sulfato elevado o presencia de estigmas de Cushing, vamos con la tomografía con protocolo adrenal. Ahora, sin hallazgo, la resonancia con desvío químico y como último recurso se puede hacer el muestreo de venas ováricas adrenales, pero esto no, en general no lo hacemos, ¿no? No se hace. Los tumores ováricos suelen ser pequeños, la resonancia tiene mayor sensibilidad y especificidad.
que la ecografía transvaginal en la detección de tumores y obviamente el tratamiento es quirúrgico y lo que les decía antes, los carcinomas adrenales que causan hiperandrogenismo al momento del diagnóstico suelen ser mayores, suelen ser grandes, sí. Toda mujer hiperandrogénica con sulfato alto Cushing pedimos directamente el protocolo adrenal y tratamiento también es quirúrgico. Entonces, tumor ovárico son tumores de cordones sexuales y que son predominantemente benignos. La testo es el único marcador, más de lo mismo. Los niveles de sulfato son normales y suelen ser pequeños. Adrenales son menos comunes, son más raros. Los carcinomas son altamente malignos y 25% se asocia con hiperandrogenismo con virilización. Y los niveles en general son mucho más altos que en ovario, ¿sí? Que los que da el tumor de ovario y se diagnostican con tomografía computada. ¿Qué nos permite diferenciar si es tumor ovárico o adrenal? El sulfato alto sabemos que es adrenal. La CTH puede ser baja si hay concomitantemente secreción de cortisol. Acuérdense que hay tumores de células de granulosa que cosecretan inhibina B y hormona antimileriana. El test de GNRH no suprime con la causa adrenal. El cateterismo lateraliza hacia ese lado. Y las imágenes, que es la ecografía transvaginal con Doppler o resonancia de origen ovárico, y en el caso adrenal la tomografía. Y entonces, acá la diferencia entre hipertecosis y tumor ovárico. Acuérdense que las dos dan virilización, lo que pasa que en la hipertecosis es un desarrollo gradual, claro, Y el otro es abrupto. y va con alteración metabólica. El tumor ovárico puede no dar alteración metabólica porque capaz que no lleva tanto tiempo, pero sí, como es mucho más alto el nivel de testo, puede dar eritocitosis como tenía la paciente, ¿se La acuerdan? paciente que hacía las sangrías 3 veces por mes. Claro. Y el valor bioquímico, fíjense que es mucho más alto en los tumores con respecto a la hipertecosis, pero igual hay superposición con la hipertecosis. Suprime con test de GNRH los dos, tanto la hipertecosis como el tumor ovárico, pero acá generalmente están bien inhibidas las gonadotrofinas. Y la imagen es distinta en el tumor ovárico porque es una masa única, un aumento localizado de flujo sanguíneo. En la resonancia se ve un nódulo sólido. Bueno, y las dos son tratamientos quirúrgicos. Este es otro paciente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? O acotación, comentario, chicos. Vittorio y el resto. Bueno, creo que quedó claro. Dale, sigamos entonces. Bueno, sigamos con... ¿Esta es la última? Sí. Muy bien. Paciente de 67 años derivada por su endocrinóloga por un hirsutismo severo. Estudia historia del arte e italiano, hace entrenamiento cognitivo y gimnasia. No fuma, dejó de fumar hace 13 años. Como antecedentes clínicos tiene una talasemia. Hace 2,6 años le diagnosticaron diabetes tipo 2 y utiliza metformina y sitagliptina. Coincidió con el diagnóstico de hipertensión, valsartán y amlodipina utiliza, y de dislipemia que usa rosuvastatina de 10. Toma hace varios años vilazodona 20 miligramos como antidepresivo. En seguimiento por osteoporosis hizo tratamiento por 5 años con ivandronato y le dieron el alta en el 23. Hace más de 5 años notó un aumento del vello corporal en brazos y abdomen y refiere deseo sexual aumentado. Esta paciente, ¿se acuerdan, Silvina? Capaz que estabas vos, que vino con el marido, la traje yo del consultorio, porque la recibí en el consultorio y dije, ay, yo necesito verte en el hospital, ¿se acuerdan? Sí. Era una paciente que vino con el marido y tenía un pullover, chicos, un suéter de la cantidad de vello que tenía, porque ella no se depilaba, estaba así, tal cual, y no, sin vergüenza nos mostró la cantidad de tenía todo el vello. pelo acá. Todo, sí. Un suéter. Antecedente quirúrgico de apendicectomía, amigdalectomía y 2 cesáreas, anexo histerectomía en el Histerectomía. Histerectomía. Ah, perdón, sí que no está la... Histerectomía en 2007 a los 48 años por miomas. Antecedentes ginecológicos, menarca a los 13, utilizó DIU, 4 gestaciones, 2 cesáreas a los 44 y 35 años. No, tienen 44 y 35. Sí. Lactancia no dio de mamar y 2 abortos espontáneos. Menopausia. Bueno, Sí.
da lo mismo. Menopausia quirúrgica a los 48 años. Papá y abuela materna con diabetes mellitus, no tireoidopatías en la familia ni cánceres ginecológicos. Al examen físico, un Ferryman y Galloway mayor de 25, tenía hirsutismo severo en brazos, abdomen, cuello, espalda y región glútea. Clítoromegalia, peso 69 con una talla de 1,55, un índice de masa corporal de 28. Acantosis nigricans en la nuca, circunferencia de cintura de 98, no tenía galactorrea, no tenía acné y la TA 140/85. Trae estudios de laboratorio del 28 de junio, tenía un hematocrito de 36, una hemoglobina de 11, Tenía era talasemia. talasémica ella, Ujú. anisocitosis, glucemia de 105, hemoglobina 1C de 5,7, HDL 72, LDL 72. Bueno, estaba con rosuvastatina, ¿no? Ella tenía su diabetólogo Su y diabetólogo su endocrinólogo que la deriva por el hiperandrogenismo. y la testosterona le da 1 para Que un algo valor más. normal de 0,8 con una DEA normal. O sea, que apenas tenía, con ese hirsutismo, apenas tenía Ujú. una testosterona elevada. La Tomografía tomografía computada. computada da imagen suprarrenal izquierda, aumentada de tamaño, y presencia de quistes en ambas suprarrenales. La resonancia de pelvis con imágenes quísticas bilaterales en ovarios. Y el laboratorio último que tenía, una testosterona total 1,28, un poquito más alta que la otra que traía, y una delta 4 de 3,1 para un normal de 1,3. Quiere decir que tenemos andrógenos elevados con un gran hiperandrogenismo, con virilización. Y entonces, ¿qué hicimos? Le determinamos, porque esto es todo lo que traía de la derivación. Claro, le pedimos los andrógenos basales y le hicimos una prueba de GNRH para diferenciar origen ovárico de suprarrenal. ¿Y qué pasó? Y acá está, fíjense el laboratorio basal y a los 30 días del GNRH. Y acá teníamos esa testo que el valor normal para el laboratorio, este también fue, no, ella tenía cobertura médica. La testo total era el valor de referencia menor de 0,8 y a ella le había dado 1,1 y a los 30 días con el GNRH le dio menos de 0,1. Y fíjense que el sulfato estaba normal, la delta 4 acá vino normal, la 17-hidroxi también vino normal. Y le habían determinado aldosterona, que fue normal, y actividad de renina también normal. ¿Qué hicimos? La derivamos para oforectomía. Entonces, Mariana, si estás ahí, yo le dije, ¿quién es la que va a publicar esto? Lourdes. Sí. Lourdes. Y le dije, Sí. Lourdes, ¿estás, Marianita? Sí, estoy. Así como vos le dijiste, lee hipertecosis, yo le dije, también, léete todo, ¿qué pensás con esto? Que lo vamos a publicar con un... ¿Qué es? Que tiene un tumor. Lo que pasa es que No. tenía una imagen adrenal, eso te molesta como un poco, pero bueno, puede ser incidental. Este GNRH te hace pensar ovárico. Exacto, y como era posmenopáusica, le dije, anda a leer, menos mal que no mandamos a leer a la misma chica, las dos Pobre Lourdes con nosotros. Vale. Y Anda a leer la hipertecosis. otra era Marlene. Claro, Marlene, anda a leer Mm. hipertecosis, porque esto seguro que es una hipertecosis, porque me inhibe con el GNRH. GNRH. Así que es ovárico. Bueno, claro, cuando tenemos imágenes de los dos lados, el GNRH nos ayuda. ¿Qué pasa? La paciente se deriva a oforectomía. ¿Qué le pasó? La paciente se desmaya en el gimnasio. Por suerte. Por suerte. Una No me semana acuerdo. antes de la cirugía programada para la oforectomía y le realizan una resonancia magnética de cerebro que informó Ausencia, bueno, ¿quieren el resumen confusión. final? Lesión compatible con un macroadenoma hipofisario grado 1 de NOS. Chum. Entonces, ¿qué hicimos? Amiga, Débora, por favor, ¿podés ver a esta paciente que la íbamos a operar de una hipertecosis, pero le apareció algo en la hipófisis? Bueno, le pidió, obviamente, TSH, que fue normal, T4 libre normal, la prolactina 44,8, cortisol 19,6 y fíjense la IGF-1. 869.
para un valor normal de 37 a 180. La atiende conjuntamente con Servio, que es el cirujano, y le hacen la cirugía. El 8 de abril. 8 de abril. Una poscirugía, miren cómo cambian los valores. La testo. La testo. Es lo que yo me dice, no, te apuesto que esto es, ¿qué es esto? Una acromegalia. Me dice, así que le debo una cena, porque yo dije, no, esta chica se iba a operar por la hipertecosis. Claro, cuando se desmayó y vio todo esto, me dijo, no, amiga, esto no es una hipertecosis, es una acromegalia. Ah, bueno, la IGF-1 bajó 222, la GH normalizó, pero fíjense la testo que normalizó totalmente. Seguí. El AP, la anatomía patológica. Tumor neuroendocrino, adenoma de hipófisis, linaje PIT1 con una inmunopositividad para prolactina y hormona de crecimiento. Correlacionar con los datos clínicos y estudios por imágenes de laboratorio. Bien, con el diario del lunes. Yo le digo, pará, vos tenés todo, agradejamos que la paciente se desmayó. Sí. Sí, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Le hubiéramos sacado los ovarios, iba a bajar los andrógenos, obviamente, pero su tumor lo iba a seguir teniendo. La diabetes mellitus se diagnosticó en verano de 2023 junto con la hipertensión. Refiere cambios del tamaño de la alianza en diciembre del 21 y el número de calzado. Que ella dice que nunca se lo refirió a ningún médico porque como había aumentado de peso, ella pensó siempre que era debido al aumento de peso. Igual que los rasgos faciales, que pensó que estaban asociados al y también nunca, no tenía. No tenía ni macroglosia ni cambios en el timbre de voz. No lee los libros la paciente. No. Bueno, existen, ¿qué es lo que sabemos? Nos pusimos a leer que hay receptores de IGF-1 en las células de la teca y que puede estimular directamente las enzimas de la esteroidiogénesis, la 17-hidroxilasa, la 17-20 liasa, por lo tanto van a producir aumento de andrógenos. Y la resistencia a la insulina también, no solamente va a aumentar los andrógenos ováricos, puede aumentar los andrógenos adrenales y además el exceso de GH baja la SHBG. Y en este paper que publicamos, Silvi, vos también escribiste parte de este paper que publicamos en Climacteric. Ah, ahí no le puse la C. Bueno, que publicamos, fíjense, yo dije, y nosotros lo pusimos en el algoritmo, pero bueno, fíjense. Sí. Noelia, vos también estás en este paper, ¿no? Sí, también. Bueno, entonces yo decía, pero claro, ¿cómo no lo hicimos? Bueno, no. Acá está. Claro. Es más, me acuerdo que Débora me mandó un paper que también se los voy a mandar, que salió el año pasado, y yo le dije, perdón, amiga, lo más importante es que en este paper te lo nombra, nosotros lo pusimos en el cuadrito final. Y bueno, nada. Niveles de testosterona, acuérdense, si un hiperandrogenismo de comienzo peripuberal es leve y de lenta progresión, ahí no nos asustamos, la virilización es ausente, obviamente porque pensamos que puede ser un SOMP. Si es de comienzo en la posmenopausia y severa virilización, si es normal el sulfato, pensemos en el ovario. Ahí hay que diferenciar hipertecosis de tumor ovárico. Está divino el cuadrito que hicimos, chicas, mejor que les voy a mostrar después. Después, si es muy alto el sulfato o bajo, pues después les voy a mostrar otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un productor de cortisol, puede inhibir al CTH y entonces da sulfato bajo. Con rasgos de Cushing, entonces protocolo adrenal. Si es elevado el sulfato y la CTH conjuntamente, vamos a pedir una resonancia porque pensamos en algo central. Y si es de comienzo posmenopáusica y la clínica nos ayuda porque tiene estigmas de Cushing, vamos a hacer el diagnóstico con el cortisol urinario, el cortisol salival o el dexametasona, o si tiene IGF-1 alta o con una alteración de GH con el PTOG, acromegalia. Bueno, y Yo tengo una pregunta. Los endocrinólogos tenemos que saltar. Dale, Vito, después ¿Tenía prolactina con dilución? Porque ahí tenía una prueba de 44 con un tumor de 1,5 centímetros. No es con dilución. No es con dilución. No. Bueno, ahí para la publicación faltaría un dato, porque si es un PIT1 y marcaba prolactina, la prolactina también tiene efecto a nivel ovárico. O sea que por ahí el efecto, si realmente tiene una hiperprolactinemia por el tumor y un impacto de IGF-1 en el ovario, por ahí había
coestímulo en el ovario por prolactina y GF1. Es una Pero para la lástima. prolactina, ¿que le va a estimular la producción de andrógenos en el ovario? Sí, No, ¿sabes que no tenía idea? y la hiperprolactinemia puede generar hiperandrogenismo. Pero suprarrenal, lo que tengo entendido yo, porque estimula los receptores que tienen en la adrenal. Y sí, claro, da alteraciones ováricas, pero por el medio alterado de la prolactina directamente, pero ¿aumenta la producción directa de los andrógenos ováricos? Tengo Los entendido que sí, ahora me prolactinomas, hace entrar en duda, pero no, para mí es origen adrenal, porque aparte solo los adrenal. prolactinomas que vemos que tienen 100, 200 de prolactina, A no nivel todos ovárico nada. tienen estimulación de Está bien. andrógenos. No. Pero De busquémoslo. todas Debería, maneras, sí coincido, Vito, que si el tumor era un tumor de 1 centímetro y pico, Sí, eventualmente esperás por ahí un poquito más de prolactina. Claro. concentración de prolactina. Después lo otro, no sé, y sobre todo ya teniendo la inmunomarcación, que sabés que puede cosecretar. ¿Y ella Está tenía bien. hipotiroidismo también? No me acuerdo. Tenía entendido que también inhibe la aromatasa, El- la el- prola alta. pero ella está No sé ahí. menopáusica, Rocío. ¿Entendés? Claro. Hay mucho rol. Bueno, pero digamos en hiperprola en general. Claro, está bien. Sí, sí, por eso tiene, como dice Vito también, ¿no? Efectos ováricos que son más evidentes tal vez en la premenopausia. Pero, Está bien, claro, porque premenopausia, es posmenopausia. claro, claro. es Ahora, pero premenopausia. Victoria, me encantó lo que vos decís porque voy a hablar con Débora y le voy a decir, che, Débora, que capaz que ya le hizo, porque obviamente los quiere publicar, Débora. Me dijo, ahora se me suman autores, porque antes tenía a la otra endocrinóloga Débora, y a la Débora bióloga, seguro que la, ¿eh? Débora seguro que la diluyó, que Débora seguro que le hizo. Le hizo una Seguro. sola, hasta Lo ahora que una pasa, sola. Flor, que si vos ves esa prola, primero pensás que es efecto tallo. Claro. Después vio la inmunomarcación y Pero ya estaba. pueden cosecretar. Si le quedó Claro, no, muestra, puede no. ser, pero vos ves esa prola con ese IGF-1 y decís, tiene una acromegalia y efecto tallo. La Total. inmunomarcación te ayudó. Sabés que los pacientes con acromegalia pueden tener tumores que cosecreten, aunque no es lo más frecuente. Che, Flor, Pero se perdón, enteró con la inmunomarcación para mí. escúchame, yo creo que pensó que era efecto tallo primero, pero escúchame, Flor, ¿tu amiga Mani trabaja en Fleni? Sí, trabaja con Sí, ella. Bueno, la va a ver ahora, porque creo Quedó que conectada. quedó Después conectada pasame el nombre en privado y le escribo a Mani. porque hay que pedirle a Mani que le haga la dilución, porque claro, ahora tengo más gente que se quiere asociar a la publicación. ¿Te imaginas que es un caso real? ah, Así que bueno, publiquen hagámoslo. ustedes. Yo Sí, lo que te quería decir es que cuando uno estudia pacientes en general con síndrome hiperandrogénico, lo primero que piensa es síndrome de ovario poliquístico, sobre todo en mujeres jóvenes, y cuando vos lees, claramente te dice la guía, es un diagnóstico de exclusión. ¿De Obvio. exclusión de qué? De patología tiroidea, de hiperplasia. Y te dice, si tiene clínica de síndrome de Cushing o de acromegalia, usted debe hacerle un club, un Nugent, medir IGF-1. Si no tiene clínica, no necesita evaluar ese laboratorio. ujú, Lo que pasa es que la clínica de acromegalia acá fue medio escondida. Son esos totalmente. pacientes que vos Totalmente. no sabés que es Pará, tan Flor. lenta la evolución que no Claro. está mal que ustedes no le pidieron IGF-1. Si nadie de No, los que la vio sospechó acromegalia, no tenés obligación de pedírsela. obvio. Y más que ella nunca le comentó a nadie, Y los porque anillos. algo muy sutil puede ser los Claro. anillos y el calzado. No le preguntás a todas las pacientes si sigue calzando lo mismo, si los anillos los cambió, pero son dos cosas por ahí que los endocrinólogos tenemos por ahí un poco más presentes, pero me parece absolutamente válido todo lo que pasó. Y por suerte se desmayó, si no, Sí, estaba por hoy. Pero suerte. aparte, fíjense lo que le molestaba a la señora, que El- era un Nada. mito pobre. Sí, 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 A tal ella le cual. molestaba el Y pelo. no quería, El dijo, síndrome operar. hiperandrogénico. Sí, tal Ah, cual, tal cual. Pero bueno, no sé, a mí me parece que es tan, no es que es lindo equivocarse, pero es tan enriquecedor obvio. ver que Obvio. lo que Siempre pasa. aprendemos más con los errores, es así. Exactamente, porque empezás a leer Perdón, y que, y algo que habían dicho antes también, así como la voz y el clítoris no vuelve, el pelo ese no le va a volver a crecer, pero no se le va a ir. Eso sí, también es cierto. sí, sí, sí. Así que bueno, tendrá que depilarse una vez, aunque sea.
Sí, Pero bueno, nos pareció muy interesante y lo que decía Vittorio me parece que está bueno para decirle a Mani. Yo después te paso el nombre y apellido de la paciente si querés, para que haga la dilución, ¿no? Porque está buenísimo. Porque es todo Vale. este el razonamiento, ¿no? Como dice Mariana, primero pensó que era un efecto tallo porque pensó que era un producto, una acromegalia, ¿no? Pero después cuando ves la anatomía patológica querés corroborarlo, seguro. Bueno, bueno, y este es un trabajo que está publicado en el 2024, que es una paciente donde hay un hirsutismo progresivo también de 60 años con rápida progresión, tenía testo en rango masculino, una tomografía adrenal normal, tenía un test de GNRH con supresión de testo que pensaban que era ovárico, es publicado también, ¿eh? Le hicieron salpingo, para que vean que todos nos podemos equivocar también, salpingo-oforectomía por niveles sostenidos de rango tumoral de testosterona, pero después siguió dándole alta. Y entonces le hicieron un PET y encontraron un nódulo en la adrenal derecha, compatible con un adenoma. Le hicieron un cateterismo venoso y se observó que la producción venía de la glándula suprarrenal derecha. Y fíjense, acá es muy interesante. Este es le hicieron dexametasona, fíjense, ¿no? Le hicieron, es muy lindo este caso, no sé si llega a ver testosterona basal, que con la dexa nada, ¿sí? Y cuando le hicieron el GNRH, bajó de 7,1 a -1. Entonces, ¿qué pensaron? Esto es ovárico, ¿sí? Pero fíjense, después de la oforectomía, no bajó. Le hicieron la adrenalectomía derecha, porque estaba la imagen, y ahí se normalizó. Bueno, y este es el cateterismo venoso, donde se ve después que el ovario derecho el ovario derecho era el que tenía la hiperproducción de testosterona. Claro, fíjense cuando le hicieron la histología, esto sí hay que publicarlo en todos lados, era un adenoma de la corteza adrenal derecha, de la glándula suprarrenal derecha, que la inmunohistoquímica fue positiva para el receptor de LH, que es el que mira, por eso, estimulaba la producción estimulaba el de ovario. andrógenos y era LH dependiente. ¿No es un caso raro? Nada. Bueno, esto es lo que les decía antes, es un trabajo que presentaron en SAEM, en la revista RAEM, de mujeres con hiperandrogenismo tumoral de distintos hospitales y vieron que había superposición. Fíjense que a pesar de que el hiperandrogenismo estaba en rango tumoral, había algunos que no eran tumorales. Una hipertecosis, un SOP, es raro, ¿no? Una hiperplasia de comienzo tardío y bueno, y hubo también casos de tumores malignos. Bueno, y esta es otra causa de hiperandrogenismo. Nosotros, ya me acuerdo el apellido y todo de la paciente que vimos en la posmenopausia. Bueno, obviamente cosmético. Y este es un resumen que hicimos para ver las diferencias. Entonces, acá lo tengo que corregir, no me retes. SOMP, hipertecosis, tumor ovárico productor de andrógeno, tumor adrenal productor de andrógeno, la hiperplasia y el Cushing. Y acá tendremos que aclarar, también agregar la acromegalia ahora, Sí. la presentación clínica. Después se los pasamos todos si lo tienen. Este es otro algoritmo que está publicado en el 2023, de lo mismo siempre, ¿no? Si el comienzo del hiperandrogenismo es lento y debuta ya en la premenopausia, pienso en algo más leve, que puede ser un SOP, una hiperplasia no clásica, y si es de rápida progresión, ahí pienso en hipertecosis o tumor ovárico o adrenal. Es decir, si llega a virilización, más que nada, porque acuérdense que la progresión es más lenta en la hipertecosis. Y estas son las guías que les decía que se publicaron el año pasado, y el cuadrito, ya terminamos. Es Sí, terrible ese cuadro. sí, Se es ve más lindo que terrible. hicimos nosotros. Sí, Les total. juro que es más lindo que el que Mucho hicimos el más. año pasado, Noelia y Silvina. Bueno, y nada, y siempre este grupo maravilloso que, como verán, tenemos muchos que están conectados ahora. Así que gracias a todos, gracias por escucharnos. Hola Silvi, vos también estás en ese trabajo, ¿eh? Ay, qué linda la Silvi. ¿Qué hace Silvi? No te escuchamos, Silvi. Estás muteada. No, no te escuchamos. Estás El muteada. que me avisa siempre cuando estoy muteado o estoy hablando es Vito. Ah, muy bien. Vito me cuida. Sí. Bueno, ese es el trabajo Sí, que muy publicamos lindo. el año pasado. La verdad, hermoso todos los casos que presentaron. Muy variado, espectacular. Gracias. Un Y repaso que bárbaro. aportes, chicos, aporten que así aprendemos todos, por favor. A ver, alguno que nos haya faltado, que está. Una pregunta, por favor. Juana, soy. Sí, Juanita. Perdón, acá. Eh,
Perdón, ¿puedo ¿Cómo leer? se...? Sí. Sí, obvio. Que Espera, Vito espera. puso que ahí leyó, se prepara testo en crema. ¿No? Vito? Ahí está. Qué rápido ¿Cómo estás acá y estás allá? Tito, es impresionante. Es lógico, Vito, porque la crema tiene Está muchos bien, sí. La ingredientes que ansiedad se no- llama, la ansiedad. Porque te digo, cuando yo hice el curso de transgénero, mostraban y decían que le ponían en forma local la Sí, crema, testosterona crema es para lograr, correcto. claro, se ve que, Crema es no sé, correcto porque no tiene alcohol. claro, se ve que lo harían preparar, no sé, Claro. pero mostraban fotos y la verdad que llegaban a tener hasta 6 centímetros entre la hormonización, digamos, con el androlone y el gen local o la crema local, Claro, hasta 6 centímetros lograban, que muchas eh, decidían no operarse, no hacerse el falo después, se quedaban con eso. claro. No, muy bien. Aportes, vamos, aportes. ¿Ven que aprendemos? Yo también aprendí un montón. Estuvo re Una interesante pregunta. hoy. Gracias. No, por Sí, muy favor. interesante. Juana Hola, ¿puedo quería decir algo? Ay, preguntar. perdón, ¿Dónde está Juana, perdón, Juana? Una perdón, Una perdón. Juana, pregunta, no una pregunta burra. ¿Cómo se da la GNRH para diferenciar la hiperandrogenemia de origen adrenal versus ovárico? ¿Cómo se lo indicás? O sea, ¿cómo le decís? Le decís que se ponga la pollita, es decir, le decís, Joya. te haces el análisis de sangre y después te aplicás en forma intramuscular claro, no sé cuál le estábamos dando, el análogo que tengas, que Sí, de menor carga, o, digamos, de menos concentración, y a los 28 días le volvés a pedir lo mismo, le decís la misma determinación basal y a los 28 días. Con eso perfecto. alcanza. Listo. Nada más Lo que eso. difícil Pensé es que me conseguir faltaría el algo. Listo. análogo, porque Claro, a sí, veces ni para las pacientes Precio. oncológicas que necesitas que no sangren. Pero claro. bueno, en algunos casos lo hemos conseguido. Algunos nos dan los laboratorios cuando lloramos mucho. Sí, tal cual. Gracias. Hola, ¿puedo hablar? Karina. Sí, Sí, sí. Karina. Dos cosas. Una, que en la dosis del primer caso clínico bibliográfico creo que era mensual y el dosaje fue después, Ah, el No, que está publicado, el que sí. está publicado. Sí, Pero ellos le midieron y, a los 60. Porque, sí, viste, a ver, yo lo tenía en algún hay machete. varios, hay de mensual, hay trimestral, hay varios. claro. Que Pero si es ese es el que mensual usamos y le nosotros medís a para, los 2 meses, se te fue el efecto. Claro. claro. Ese es el que usamos nosotros lo indicamos para pubertad precoz y es el mensual, es la presentación mensual, el que te decía la bibliografía. El que estaba en el caso clínico. Sí. Ujú. Pero Ok. ya 3 meses. Ujú. Y otra cosa que ya me mandó varios mensajes la doctora Silvia D'Amato, Sí. que está en un congreso y no llega a conectarse, no se puede conectar. Ah, sí, Ya- por ahí se conectó en algún En un momento. momento dado se sí, comenta. tengo 4 mensajes que me dice por nada. No, en el no te medio. preocupes que ya la Ah, ok. no. Ay, ahí está Claudita. Claudita, ¿estás de incógnito que no te vimos? Aprendí Sí, mucho. Claudia. ¿O Neto? Mira, Gracias. ni hablaste, Claudita, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que no sé por qué no salgo no me sale la imagen, no sé qué hice. Bueno, pero La estás parte de abajo de la explicando. pantalla, Claudia, Seguro toca. que está con los ruleros, por Sí, eso. pero no, sí, pero lo apreté y me sale otra cosa, me sale que está grabando, qué sé yo. Uy, tenés que Ah, Pero la desconectar. verdad, chicas, que me parece muy útil estos casos clínicos en donde lo primero que pensaba era cuánto hay que pensar y cuánto atención hay que tener en cuanto al interrogatorio de las Sí. pacientes. Y a veces, bueno, esto que hablaba recién Florencia, que nosotros nos preguntamos si cambió el número de zapatos, si no le entra el anillo. Pero bueno, está bueno por lo menos, digamos, como poder tener recursos como para poder pensarlo. hacerlo y sobre todo tener amigos como los que tengo, que si me pasa esto yo sé que puedo contar con todos. Sí, tal cual. Lo que vos Sí, dijiste recién, el manejo interdisciplinario. Y sí, totalmente, Voy a escribir. fundamental. totalmente. A mí ya no me da la cabeza para pensar todo esto. Sí, sí.